Imagínate eso, un tipo que llevaba días, semanas sin dormir, no porque quisiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, moría. Sí, así como lo oyes. Cada vez que se quedaba dormido, era arrastrado a otro mundo, uno donde no había segundas oportunidades, donde despertaba siempre en el mismo bosque maldito, rodeado de criaturas que no dudaban ni un segundo en despedazarlo. Y por más que intentara sobrevivir, siempre terminaba igual, muerto. Pero claro, como era esperarse, el tipo no se iba a quedar de brazos cruzados, así que empezó a hacer lo único que podía, registrar todo, cada muerte, cada error, cada movimiento de esas bestias, todo con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, algún día lograría sobrevivir. El problema fue que su cuerpo en el mundo real simplemente terminó colapsando debido a la falta de sueño, hasta que finalmente perdió la vida. Pero justo cuando todo parecía haber terminado, pasó algo que cambió absolutamente todo, porque esta vez no despertó, fue llevado directamente a ese mundo, pero no como antes, esta vez era real. Había reencarnado justo en el mismo punto donde había muerto por última vez, y ahora ya no había reinicios, ya no había segundas oportunidades, porque esta vez si moría, se acababa todo. Así que con toda la información que reunió a costa de su propia vida, y con el conocimiento de cada una de esas bestias, el chico estaba a punto de tener que enfrentarse a ellas de frente. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque te resumo: guía de supervivencia del cazador de bestias demoníacas. La historia comienza en un bosque bastante siniestro, uno de esos lugares donde los árboles estaban completamente retorcidos y el suelo cubierto por un musgo oscuro que daba mala espina. El cielo nunca cambiaba, siempre se mantenía nublado, como si el lugar estuviera condenado a vivir en una eterna penumbra. Y bueno, en medio de ese ambiente tan pesado, el prota se encontraba luchando por su vida, clavando un cuchillo directamente en el pecho de una criatura monstruosa. La bestia reaccionó de una forma bastante desagradable, soltando una especie de baba asquerosa que terminó cayéndole en la cara, dejándolo en una situación bastante complicada. Y como era de esperarse, la cosa no terminaba ahí, porque la criatura abrió su enorme boca llena de dientes afilados, lista para devorarlo sin piedad. Todo se volvió un caos en cuestión de segundos, y justo cuando parecía que no había salida, la sangre salpicó por todos lados, dejando claro que no había logrado escapar. Pero entonces de golpe, el chico despertó. Se incorporó sobresaltado en su cama, respirando agitado mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. Al darse cuenta de que todo había sido solo una pesadilla, soltó un suspiro pesado, aunque la sensación no desaparecía del todo. De hecho, con cierta preocupación llevó su mano hasta el cuello, sintiendo un dolor tan real como si realmente hubiera muerto en ese lugar. Y claro, eso solo confirmaba lo que ya sabía. Llevaba 12 años sufriendo exactamente el mismo tipo de pesadillas. Mientras afuera el día comenzaba tranquilo y soleado, totalmente opuesto a lo que él vivía cada noche. El prota ya estaba otra vez metido en lo suyo. Y bueno, más tarde lo vemos anotando cuidadosamente en un cuaderno las debilidades de esa criatura, como si estuviera preparándose para sobrevivir la próxima vez. Su habitación estaba llena de notas y equipo de entrenamiento, lo que dejaba claro que no se estaba tomando esto a la ligera. Aún así, por más preparado que estuviera, había algo que simplemente lo estaba destruyendo poco a poco: dormir. El cansancio ya era extremo, pero cada vez que cerraba los ojos, en el mundo real, terminaba regresando a ese infierno lleno de monstruos. Y lo peor de todo era que si moría ahí dentro, despertaba sintiendo todo el daño en su propio cuerpo. No era solo un sueño, era como si realmente estuviera viviendo esas batallas. Por eso, en más de una ocasión, se le veía llevándose la mano al pecho, sintiendo un dolor que no tenía explicación lógica. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de algo bastante claro: tener una noche de sueño normal era simplemente imposible. La frustración se le notaba en la cara cada vez que pensaba en su situación. Y bueno, para no quedarse atrás, decidió entrenar durante esos 12 años en artes marciales y técnicas de supervivencia. No le quedaba de otra, así que cuando volvía a ese mundo cargaba sin dudarlo, enfrentando todo lo que se le cruzara con la intención de sobrevivir. Gracias a todo ese esfuerzo, morir dentro de ese lugar se volvió algo cada vez más raro, pero aún así el problema principal seguía intacto. No importaba cuántas veces ganara, seguía sin poder descansar de verdad. En cierto punto, incluso un doctor le recomendó que buscara algún tipo de hobby, algo que le ayudara a relajarse mentalmente. El prota se quedó pensando por un momento, intentando imaginar qué podía hacer, pero al final soltó un suspiro, porque en realidad lo único que quería era algo tan simple como poder dormir tranquilo, aunque sea una sola vez en su vida. Y bueno, justo cuando parecía que todo seguía igual, su cuerpo comenzó a fallar. De la nada su nariz empezó a sangrar sin control. Luego vino un dolor fuerte en el pecho, acompañado de una tos que hacía que escupiera sangre. Su visión se volvió borrosa, y en cuestión de segundos ya no tenía fuerzas ni para mantenerse en pie. Totalmente confundido, cayó al suelo de su habitación, formando un charco de sangre a su alrededor, y así sin más, perdió el conocimiento. Su cuerpo quedó completamente inmóvil, como si hubiera llegado a su límite absoluto. Pero lo extraño vino después, porque poco tiempo después volvió a despertar. Cuando volvió a abrir los ojos, lo primero que le llamó la atención fue esa extraña sensación de ligereza en su cuerpo. Ya no sentía el dolor en el pecho, ni ese cansancio acumulado que lo había estado persiguiendo durante años. Era como si todo eso simplemente hubiera desaparecido de golpe. Incluso el dolor de cabeza que solía acompañarlo ya no estaba ahí. Confundido, comenzó a observar su entorno con más atención. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Frente a él había un paisaje lleno de vida, con árboles verdes, hojas moviéndose suavemente con el viento y una cascada cayendo a lo lejos. Todo se veía tranquilo, hermoso, demasiado perfecto. Y claro, lo primero que pensó
todo fue bastante lógico. Tal vez había muerto, y esto era algún tipo de paraíso. Mientras trataba de entender lo que estaba pasando, se recostó ligeramente contra las raíces de un árbol, pero en ese mismo instante algo no cuadró. Esa sensación de paz se rompió por completo cuando empezó a reconocer el lugar. Sus ojos se abrieron de golpe. Ese sitio no era ningún paraíso, era exactamente el mismo mundo de pesadillas donde había estado luchando durante todos esos años. No tuvo tiempo de procesarlo bien, porque un ruido repentino llamó su atención. Giró la cabeza rápidamente y sin pensarlo demasiado, se ocultó detrás de una gran raíz. Desde ahí, pudo ver cómo una criatura pasaba cerca, una especie de lagarto monstruoso que claramente estaba buscando algo que cazar. La cosa emitió un gruñido bastante desagradable, mostrando unos dientes afilados y una lengua repulsiva. El prota se quedó quieto observando, y mientras lo hacía, empezó a recordar lo que había pasado antes de perder el conocimiento en su habitación. Había perdido demasiada sangre, demasiada, así que llegó a una conclusión bastante directa. No lo logró, había muerto en el mundo real. Con esa idea en mente, tomó aire lentamente, tratando de mantener la calma. No podía darse el lujo de entrar en pánico ahora. Luego se puso de pie, entendiendo algo bastante importante. Si moría aquí, ya no habría ningún lugar al cual regresar. Ese ya no era un sueño, era su nueva realidad. Con una mirada seria, aceptó la situación. Sabía perfectamente cómo funcionaban las cosas en ese mundo. Después de todo, había pasado 12 años sobreviviendo ahí, así que rápidamente empezó a pensar en su siguiente movimiento. Lo más lógico era evitar el combate y dirigirse hacia zonas iluminadas, lugares que las criaturas normalmente evitaban. Pero justo cuando intentó retroceder, algo cambió. Una sensación completamente diferente comenzó a invadir su mente. No era miedo ni duda, era algo más intenso. Sujetó con fuerza la empuñadura de su espada, confundido por esa emoción que no lograba identificar del todo, y entonces lo entendió. No quería huir. Sin pensarlo más, desenvainó su arma y cargó directamente contra la criatura, sin sentir el más mínimo deseo de escapar. El lagarto notó el movimiento de inmediato. Se giró sorprendido al ver la actitud del humano, como si no esperara que alguien lo enfrentara de esa manera. Y claro, en cuestión de segundos, la bestia reaccionó lanzándose con fuerza hacia él, dando un salto brutal para aplastarlo. El impacto fue como el de un meteorito cayendo desde el cielo, pero el prota no retrocedió. Con ambas manos sujetando la espada, sintió como su cuerpo respondía de una manera completamente distinta. Cada músculo parecía estar lleno de energía, como si estuviera en su mejor momento. Sus ojos mostraban una ligera determinación, mientras se concentraba en una sola cosa: ganar. En el momento exacto, ejecutó un movimiento preciso y devastador. El golpe conectó de lleno. La criatura fue derrotada en ese mismo instante, cayendo al suelo con un impacto brutal que levantó polvo por todos lados. El prota se quedó observando el cuerpo de la bestia con una expresión firme, dejando claro que algo había cambiado. Esto ya no era como antes. Sin perder tiempo, se subió sobre el cadáver y abrió el cuerpo con su espada. Dentro encontró algo bastante extraño, una especie de núcleo que emitía un brillo azul intenso. Lo sostuvo por un momento, mirándolo con curiosidad, tratando de entender qué era exactamente, pero en lugar de analizarlo demasiado, decidió arriesgarse. Le dio un mordisco. Absorbió toda la energía que contenía ese núcleo, sintiendo como algo dentro de él cambiaba nuevamente. Luego tomó aire profundamente, mientras observaba los árboles gigantes y la luz filtrándose desde arriba. Con una mirada decidida, dejó claro algo para sí mismo. Iba a sobrevivir, no importaba el precio. Pero para lograrlo, tenía que enfocarse en un objetivo principal. Sin perder tiempo, comenzó a correr a toda velocidad a través del bosque, avanzando con determinación. Su idea era clara: llegar a la luz, encontrar un lugar seguro lejos de esa oscuridad. Y así, sin detenerse, su nueva vida realmente comenzaba. Tiempo después, se le vio descansando tranquilamente sobre la rama de un árbol. El viento movía suavemente las hojas, creando una atmósfera que sinceramente él nunca había experimentado antes. Con los ojos cerrados y una expresión completamente relajada, disfrutaba cada segundo de ese descanso. Y es que por primera vez en mucho tiempo, realmente estaba durmiendo en paz. Una leve sonrisa apareció en su rostro, dejando claro lo importante que era ese momento para él. Al despertar, su cuerpo se sentía completamente renovado, lleno de energía. Miró hacia el cielo mientras las hojas seguían cayendo lentamente a su alrededor. Para ese punto, ya llevaba un mes recorriendo el bosque, alejándose cada vez más de la oscuridad y acercándose a zonas más iluminadas. Sin embargo, aunque ahora tenía más control, había algo que seguía siendo complicado de manejar: ese impulso de luchar. En un momento, oculto entre los árboles, observó una enorme criatura voladora devorando a su presa, y aunque sabía perfectamente que no tenía sentido arriesgar su vida por algo innecesario, su corazón comenzó a latir más rápido. Esa necesidad de entrar en combate era difícil de ignorar. Aún así, se mantenía firme en una cosa: solo peleaba cuando realmente lo necesitaba. Pero claro, esa necesidad no tardó en aparecer. Con una ligera sonrisa, cargó con fuerza y ejecutó un ataque preciso, derrotando a la criatura en cuestión de segundos. Luego, como ya era costumbre, extrajo ese núcleo brillante del interior del monstruo y lo consumió, absorbiendo toda esa energía extraña en su cuerpo. Después de eso, mientras descansaba apoyado en el tronco de un árbol, llegó a una conclusión bastante clara: adaptarse a ese mundo se estaba volviendo más fácil gracias a ese método. Además, al revisar la bolsa de cuerpo que llevaba consigo, recordó algo bastante importante. Dentro tenía una placa de bronce que indicaba que el dueño original de ese cuerpo había sido un mercenario, pero lo más raro de todo era que él podía leer perfectamente los símbolos extraños grabados en ella. Eso solo significaba una cosa: no estaba solo, había más humanos en ese mundo. Con esa idea en mente, continuó avanzando hasta que finalmente llegó a una zona completamente iluminada por la luz del sol. Pero justo cuando parecía que todo iba bien, se detuvo de golpe al notar algo en el suelo. Entre la hierba, encontró una estructura de hierro oculta, una trampa enorme, claramente diseñada para capturar criaturas gigantes. Su expresión cambió al instante, eso confirmaba lo que estaba pensando: había humanos cerca. Sin perder tiempo, avanzó con rapidez y tras salir entre los árboles, llegó a un claro donde pudo ver algo que no esperaba: una pequeña cabaña de madera en medio de la nada. Su rostro se llenó de sorpresa y también
también de esperanza. Se acercó sin dudarlo, golpeó la puerta abierta y miró hacia adentro preguntando si había alguien, pero al no recibir respuesta decidió entrar con cuidado. Fue entonces cuando notó algo sobre la mesa, un libro antiguo con esos mismos símbolos extraños. Lo tomó y comenzó a hojearlo, y en cuestión de segundos entendió lo valioso que era. Era un registro completo sobre ese mundo y las criaturas que lo habitaban. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que eso era prácticamente una mina de oro de información. Sin embargo, justo cuando estaba concentrado leyendo, un sonido pesado rompió el silencio. Pasos. Al levantar la mirada, se encontró con un hombre de cabello blanco apuntándole directamente con una ballesta cargada. La tensión subió de inmediato. El viejo, con una mirada seria, le exigió saber quién era antes de disparar. Aunque el prota estaba feliz de ver a otro humano, también entendía perfectamente la situación. Así que, manteniendo la calma, levantó las manos y explicó que solo había entrado por curiosidad, pero el anciano no estaba interesado en charlas. Le ordenó que se fuera de inmediato. Sin hacer movimientos bruscos, aceptó la orden, pero antes de irse, puso una mano sobre el libro. Con respeto preguntó si podía llevárselo, ofreciendo pagar si era necesario. El viejo lo miró con desconfianza y le hizo una pregunta directa: ¿qué haría si se negaba? En ese momento el prota lo tuvo claro. Necesitaba ese libro para sobrevivir, así que lentamente llevó su mano hacia su espada, preparado para pelear si era necesario. Estaba dispuesto incluso a convertirse en un ladrón con tal de obtenerlo, pero la situación no escaló. El anciano soltó un suspiro pesado y bajó el arma. Al parecer entendió que alguien que pide leer un libro no es un simple bandido. Entonces se presentó como Héctor. Al ver que el ambiente se calmaba, el prota también decidió decir su nombre, King Wang, aunque terminó sugiriendo que lo llamara Jim para facilitar las cosas. Después de eso, el viejo le dejó claro que el libro era muy valioso, pero le permitiría leerlo con una condición: tendría que quedarse ahí y ayudar con las tareas. El trato se cerró, y así, al caer la noche, el prota finalmente consiguió algo que no había tenido en mucho tiempo: un lugar seguro. Más tarde, dentro de la cabaña, una olla de sopa caliente iluminaba el ambiente, dándole una sensación bastante acogedora. El viejo le dijo que comiera, demostrando que aunque era duro, no era una mala persona. Al probar la comida, el prota no pudo evitar emocionarse. Era algo tan simple, pero llevaba demasiado tiempo sin vivir algo así. Al día siguiente, Héctor se preparó para salir, dejando claro que tenía un objetivo: vengarse de una criatura que había acabado con su compañero. El prota notó la seriedad en su rostro, entendiendo que debía ser un enemigo bastante peligroso, y mientras el viejo se marchaba, él se quedó leyendo. Aprovechó cada segundo para devorar toda la información del libro. Fue ahí donde descubrió la historia de ese mundo. Como todo, comenzó con el Imperio del Norte, donde la ambición de un rey terminó abriendo un portal prohibido, y lo que salió de ahí fue el desastre. Una torre oscura apareció en medio del reino, liberando monstruos que rápidamente se expandieron, convirtiendo todo en un infierno. En solo 9 años, el norte cayó completamente, obligando a los humanos a crear una barrera para sobrevivir. Al terminar de leer, cerró el libro lentamente. Toda esa información era útil, sí, pero algo no cuadraba. El texto decía que mientras más profundo se entraba en ese territorio, más fuertes se volvían los monstruos. Sin embargo, su experiencia había sido totalmente diferente, porque mientras más se acercaba la luz, más débiles eran. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, el viejo Héctor corría desesperadamente con su ballesta en la mano, huyendo de algo que claramente lo superaba. Su respiración era pesada, forzada, dejando en evidencia que la edad ya comenzaba a pesarle cuando se trataba de escapar de una amenaza mortal. Y bueno, mientras eso ocurría, en la cabaña el prota se quedaba pensando en algo bastante importante: qué tan profundo se había entrado en ese territorio antes de encontrar ese refugio. No era cualquier cosa, considerando lo peligroso que era ese mundo. Pero volviendo con Héctor, detrás de él un grupo de lobos de muñecos avanzaban con una velocidad brutal, con los ojos llenos de sangre y completamente decididos a destrozarlo. La presión era enorme. El viejo empujaba su cuerpo al límite, tratando de ganar distancia, pero era evidente que esas criaturas eran demasiado rápidas. En un momento, uno de los lobos saltó directamente hacia él, intentando arrancarle la vida en un solo mordisco, pero Héctor reaccionó en el último instante. Se deslizó por el suelo, esquivando los colmillos por muy poco. Sin perder tiempo, trató de contraatacar disparando flechas, mientras retrocedía, buscando posicionarse mejor, pero no era suficiente. El lobo simplemente esquivaba cada disparo con una agilidad absurda. Sus ojos rojos brillaban con una intención clara de matar. El viejo comenzó a maldecir entre dientes al darse cuenta de que sus ataques no estaban funcionando. La muerte ya estaba demasiado cerca, y justo cuando parecía que todo no tenía salida, algo inesperado ocurrió. Fue empujado hacia atrás, y en ese instante notó algo que no tenía sentido. El prota estaba caminando tranquilamente hacia el peligro, con una calma que no encajaba con esa situación. Avanzaba sosteniendo un enorme machete, mientras en sus ojos se reflejaba un brillo rojo bastante inquietante. Héctor, completamente desesperado, le gritó que huyera, que esa criatura era demasiado peligrosa, pero como era de esperarse, lo ignoró. Sin dudarlo, el prota saltó por encima del viejo, desenvainando su arma en pleno movimiento para iniciar el ataque. Héctor abrió los ojos en shock, sin poder entender lo que estaba viendo. Para él eso era prácticamente un suicidio, pero desde arriba todo era diferente. El prota estaba completamente concentrado en su objetivo. Su expresión era fría, calculadora, la de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. En el aire se impulsó contra un árbol con tal fuerza que la madera crujió, elevándose aún más para preparar un ataque mortal. El lobo intentó reaccionar, levantando sus garras para defenderse, pero no fue suficiente. La velocidad del prota era absurda. Su espada descendió con fuerza brutal, como si fuera un rayo cayendo del cielo. El corte fue perfecto, atravesando la defensa de la bestia sin ningún problema, partiéndola en dos en un solo movimiento. El cuerpo del monstruo cayó al suelo sin vida, y el prota aterrizó con total control como si nada hubiera pasado. Al ver que su líder fue eliminado en un instante, el resto del lobo se detuvieron de golpe. La confianza desapareció por completo. Ahora eran ellos
ellos los que estaban sintiendo el miedo. Uno a uno comenzaron a retroceder, gruñendo bajo, reconociendo que ese humano no era una presa, sino un depredador mucho más peligroso. Héctor, por su parte, estaba completamente congelado. No podía creer lo que acababa de ver. Frente a él, el prota limpiaba su arma con total tranquilidad, dejando claro que derrotar a esa criatura había sido demasiado fácil. Con el rostro aún salpicado de sangre, el joven giró hacia el viejo y, casi burlándose, le preguntó si de verdad consideraban fuertes a ese tipo de monstruos. El veterano, todavía en shock, respondió con seriedad. Esas criaturas eran extremadamente peligrosas, pero el prota simplemente escuchó, procesando la información con calma. Sin embargo, la situación aún no terminaba. Desde los árboles, el resto de la manada comenzó a emerger, mostrando sus colmillos y preparándose para atacar. Eran muchos, alrededor de 40, y el prota lo sabía. Un solo error y todo podía acabar, así que no se lanzó sin pensar. Analizó la situación rápidamente y decidió enfocarse en algo clave: eliminar al segundo al mando para romper la moral del grupo. En ese momento sus ojos brillaron con ese tono rojo intenso, mostrando que estaba completamente listo para el combate. Identificó el siguiente objetivo: una bestia más grande que las demás, justo al frente, y sin perder tiempo saltó el ataque. Sin perder ni un segundo, el prota se lanzó por el aire rodeado de un aura bastante intimidante. La bestia que había identificado como objetivo lo miró fijamente, y en ese instante algo cambió. Sus ojos azules brillaron con intensidad, pero no por agresividad, sino por miedo. Era como si hubiera sentido algo mucho peor que la muerte. Ese brillo rojo en los ojos del prota parecía atravesarle el alma, dejándolo completamente paralizado. El monstruo, que hace apenas unos segundos estaba listo para pelear, ahora temblaba sin poder reaccionar. Había entendido perfectamente que no tenía ninguna oportunidad, y claro, eso generó una reacción en cadena. El resto de la manada comenzó a confundirse. No entendían por qué su líder dudaba, por qué se había detenido así de repente, pero no tardaron mucho en darse cuenta de la realidad. Sin necesidad de dar una orden, los lobos comenzaron a huir. Uno tras otro salieron corriendo en todas direcciones, soltando pequeños gemidos de miedo mientras desaparecían entre los árboles. En cuestión de segundos, el campo de batalla quedó completamente vacío. El prota aterrizó con firmeza, manteniendo su postura de combate por unos segundos más, asegurándose de que no quedara ninguna amenaza cerca. Mientras tanto, Héctor observaba toda la escena sin poder reaccionar del todo. Era absurdo, esos animales no huían fácilmente, y aún así lo hicieron sin siquiera intentar pelear. El viejo apenas podía procesarlo, pero el prota, por otro lado, simplemente observó la retirada con calma, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de situaciones. Incluso llegó a pensar que el veterano tenía un buen ojo para leer el peligro, aunque en este caso claramente había subestimado quién era el verdadero depredador. El último lobo, el que parecía ser el segundo al mando, terminó huyendo también, soltando un quejido desesperado al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad. Y así, sin más, todo terminó. El bosque volvió a quedarse en silencio, como si nada hubiera pasado. Después de eso, ambos regresaron a la cabaña sin mayores complicaciones. Una vez dentro, Héctor mostró los restos de las criaturas y comenzó a explicar algo bastante interesante. La recompensa por ese tipo de bestias eran 40 monedas de oro. El prota levantó la ceja curioso, preguntando si eso realmente era mucho dinero en ese mundo. La respuesta fue clara: era más que suficiente para vivir tranquilamente durante unos 7 años sin necesitar trabajar. Y claro, eso lo dejó pensando, porque en su cabeza esa criatura no había sido nada del otro mundo. De hecho, le había parecido bastante débil. Con una ligera sonrisa comenzó a darse cuenta de algo bastante interesante. Había encontrado una forma ridículamente sencilla de hacerse rico en ese mundo. Solo tenía que cazar ese tipo de criaturas cuando quisiera dinero, y listo, sin complicaciones. Por un momento incluso llegó a pensar que esta nueva vida podía ser mucho más tranquila que los 12 años de pesadilla que había vivido antes. Mientras tanto, Héctor comenzó a preparar algunas cosas. Separó materiales útiles como pieles y un mapa bastante detallado de la región, y decidió entregárselos al prota. Mientras tocaba la piel del hombre lobo, no pudo evitar recordar lo peligroso que había sido para la gente común. Le explicó que podía vender ese material a un buen precio. El prota, algo sorprendido, preguntó si realmente podía aceptar algo tan valioso, pero el viejo insistió. Para él era lo justo. Después de todo, el chico le había ayudado a completar su venganza personal. Luego extendió la mano, un gesto simple pero lleno de respeto. El prota la estrechó sin dudarlo. Ahí, en medio de ese bosque tan caótico, nació una relación bastante curiosa entre ambos, una especie de alianza que ninguno de los dos esperaba. El prota agradeció todo lo que había aprendido en ese lugar, y con eso se preparó para seguir adelante. A la mañana siguiente, el sol iluminaba el camino, marcando claramente que una nueva etapa estaba comenzando. Con su nuevo equipo a cuestas, el prota hizo una pequeña reverencia de despedida, mientras Héctor lo observaba desde la entrada de la cabaña. Sin decir mucho más, se fue. Comenzó a caminar por el bosque con un objetivo bastante claro: explorar cada rincón de ese mundo desconocido. Pero claro, no todo iba a ser tan sencillo. Mientras avanzaba, una criatura bastante extraña lo observaba desde lo alto de una roca. Tenía cuernos y unos ojos azules brillantes que seguían cada uno de sus movimientos. Ese mundo aún tenía muchas cosas ocultas. Esa criatura extraña permanecía en lo alto de la roca, observándolo en completo silencio, como si estuviera analizando cada uno de sus movimientos. Sus ojos azules brillaban con intensidad mientras soltaba un gruñido bajo, dejando claro que el peligro en ese lugar estaba lejos de desaparecer. Pero el prota no se detuvo, continuó avanzando hasta que, después de recorrer un buen tramo, finalmente llegó frente a unas enormes murallas de madera. Era el llamado pueblo pionero. Al verlo, no pudo evitar detenerse por un momento, analizando el lugar con calma. Se veía mucho más grande y organizado de lo que había imaginado. Sin darle muchas vueltas, pasó por la entrada sin problemas, cargando su equipo en la espalda. Una vez dentro, comenzó a recorrer las calles, observando el ambiente. Y bueno, la vibra era bastante pesada. La gente no se veía tranquila. Al contrario, todos parecían estar listos para pelear en cualquier momento. Varios hombres armados, bastante robustos, lo miraban con desconfianza
confianza, como si no les agradara nada la presencia de un extraño. El prota lo notó de inmediato y llegó a una conclusión bastante clara. En ese mundo los humanos podían ser incluso más peligrosos que los propios monstruos. Aún así decidió no darle importancia. Mientras avanzaba, vio el letrero de una taberna y pensó que sería un buen lugar para conseguir información, así que entró sin dudarlo. El interior estaba lleno de mercenarios, todos bebiendo y hablando sobre sus trabajos del día, pero apenas cruzó la puerta, el ambiente cambió ligeramente. Varias miradas se dirigieron hacia él, realizándolo de arriba abajo. Sin prestarle mucha atención, caminó directamente hasta la barra. El encargado le ofreció una bebida, pero el prota la rechazó sin rodeos. En lugar de eso, colocó los objetos que llevaba sobre la mesa y preguntó directamente por un hombre llamado Jacob. Y justo en ese momento, alguien reaccionó. Un tipo que estaba sentado cerca se giró, sorprendido al escuchar su propio nombre. Ese era Jacob. Se presentó con una expresión bastante sospechosa, observando al prota con cautela. El prota explicó que venía de parte de Héctor para negociar la piel de un hombre lobo que había conseguido. Y claro, eso lo cambió todo. Jacob se sorprendió bastante al escuchar que alguien había derrotado a una criatura así, pero el prota no se molestó en aclarar detalles, dejando que el tipo creyera lo que quisiera. Eso hizo que los demás mercenarios también se impresionaran, pensando que el viejo Héctor seguía siendo una leyenda. Pero el problema vino después, porque la expresión de Jacob cambió. Una sonrisa bastante sospechosa apareció en su rostro, dejando claro que algo no estaba bien, y en cuestión de segundos, varios tipos comenzaron a acercarse, rodeando al prota para evitar que escapara. Una trampa bastante clara. El prota lo entendió de inmediato. Jacob tomó la piel como si ya fuera suya y le soltó una amenaza directa: que se fuera si quería seguir con vida. El ambiente se tensó al instante. El prota no dijo nada por unos segundos, pero por dentro ya estaba procesando todo. Recordó cómo Héctor había confiado en ese tipo y ahora veía claramente que se trataba de un estafador. Jacob, sin ningún tipo de vergüenza, comenzó a burlarse, diciendo que aquello solo era una forma de recuperar sus pérdidas, y como si fuera poco, le lanzó su bebida directamente a la cara. El líquido resbaló lentamente mientras el silencio se apoderaba del lugar, y ahí algo cambió. El prota se quedó completamente quieto, pero el odio comenzó a crecer poco a poco. Luego, sin decir nada, se levantó lentamente de la silla. Una presión pesada comenzó a sentirse en el ambiente, haciendo que algunos de los presentes se incomodaran. El vaso cayó al suelo, rodando por la madera, y el prota comenzó a caminar. Jacob, creyendo que había ganado, sonrió y comentó que había tomado una decisión inteligente, pero en ese instante, un fuerte impacto rompió el ambiente. El prota había golpeado la estructura del lugar con fuerza, dejando claro que su paciencia se había acabado. Luego, sin levantar demasiado la voz, llamó a Jacob por su nombre y soltó una advertencia bastante directa. Si iba a engañar a alguien, debió haber apuntado al cuello y no por la espalda. El ambiente cambió por completo. Jacob entendió en ese momento que había cometido un error bastante grave. Sin perder tiempo, ordenó a sus hombres que lo eliminaran. Uno de los tipos se lanzó al frente, gritando mientras intentaba golpearlo con un arma pesada, pero el prota ni siquiera se inmutó. Bloqueó el ataque con facilidad, haciendo que el choque metálico resonara por todo el lugar. Los demás se dieron cuenta al instante. Ese tipo no era normal, y antes de que pudieran reaccionar bien, el prota ya estaba en movimiento. Se desplazó entre ellos con una velocidad absurda, lanzando ataques precisos que no dejaban margen de error. Uno intentó golpearlo con un hacha, pero falló completamente. Cuando quiso darse cuenta, el prota ya estaba en posición para terminar todo. De un movimiento firme, pateó una mesa pesada hacia los que intentaban rodearlo. El impacto fue brutal. El caos se desató en cuestión de segundos. El sonido de los golpes y el aire cortado por la espada llenó la taberna, mientras uno a uno iban cayendo. Cuando todo terminó, el silencio regresó. El lugar estaba completamente destruido y el prota se mantenía de pie en medio de todo, con el rostro sucio y una mirada fría que no dejaba dudas. Jacob comenzó a temblar. El miedo lo consumió por completo. Intentó escapar como pudo, saliendo de la taberna y cayendo al suelo en su desesperación. Pero cuando levantó la mirada, algo más apareció. Una presencia enorme. Un lobo gigante de color rojo se materializó en medio del pueblo, dejando a todos completamente paralizados. Jacob no podía creer lo que estaba viendo, y justo en ese momento el prota apareció frente a él. Se posicionó entre el monstruo y el estafador, manteniendo su postura de combate, pero en lugar de atacar de inmediato, observó con atención a la criatura, como si intentara reconocerla, y entonces lo entendió. Era el mismo lobo explorador que había visto antes en el bosque. Con una expresión tranquila, le habló directamente, como si fuera algo normal, preguntándole si había venido hasta ahí solo para morir. Pero lo que pasó después, nadie lo esperaba. El enorme lobo se quedó completamente quieto, y luego se comportó como un cachorro. Comenzó a jadear, a mover la cola y a saltar de un lado a otro con emoción, como si estuviera buscando atención. La escena dejó a todos completamente confundidos. Los mercenarios no podían creer lo que estaban viendo, pero el prota, por otro lado, solo se decepcionó. Le parecía ridículo. Entonces, sin darle muchas vueltas, señaló a los tipos que aún quedaban y le dio una orden directa: atacar. El lobo cambió al instante. Su expresión se volvió seria y en cuestión de segundos se lanzó contra los objetivos con una fuerza brutal. El impacto fue inmediato, eliminando a los enemigos sin darles oportunidad de reaccionar. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. El prota observó el resultado con calma y sin más reconoció que la criatura había hecho un buen trabajo. El estafador, completamente pálido, comenzó a retroceder con el miedo reflejado en el rostro. Ya no había duda, la situación se le había salido completamente de control. Mientras tanto, la bestia seguía atacando a los pocos que quedaban, asegurándose de que nadie escapara con vida. Jacob trataba de pensar rápido, buscando cualquier forma de salir vivo del desastre que él mismo había provocado, pero el prota lo miraba con desprecio total, como si estuviera viendo a alguien que simplemente no valía nada. Para él, ese tipo no era más que un completo idiota por intentar engañarlo. Y claro, el miedo terminó por quebrarlo. Sin más opciones, Jacob cayó de rodillas y comenzó a suplicar por su vida, prometiendo que haría lo que fuera necesario con tal de salvarse. Pero por dentro la cosa era muy diferente.
diferente. En el fondo ese tipo seguía lleno de odio, planeando vengarse en cuanto tuviera la oportunidad. En ese momento la enorme espada del prota cayó al suelo justo al lado de su cabeza. El sonido fue seco y suficiente para hacerlo temblar como nunca. El estafador ya estaba completamente derrotado, sangrando y sin fuerzas, pero aún así el prota no bajaba la guardia. Bajó ligeramente la cabeza, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca, mientras maldecía mentalmente a ese tipo. Su mirada era fría, sin ninguna pizca de compasión, y en ese instante algo dentro de él se movió. Un recuerdo. Volvió a su antigua vida, cuando todavía trabajaba como alguien común en una oficina. Recordó cómo solía disculparse por todo, cómo aceptaba cada excusa sin cuestionar nada. Su jefe siempre le decía que la empresa estaba pasando por un mal momento, y él, siendo alguien demasiado buena persona, simplemente lo creía. Pero con el tiempo la realidad salió a la luz. Lo que empezó como un retraso y una semana en el pago terminó convirtiéndose en meses enteros sin recibir lo que le correspondía, y mientras él esperaba, su jefe se daba la gran vida jugando golf, sin preocuparse en lo más mínimo por sus empleados. Y cuando el prota reclamaba, lo trataban como si fuera el problema. Le decían que era egoísta, que debía entender la situación, que la juventud de hoy en día solo pensaba en sí misma. Todo mientras él solo pedía algo tan básico como su propio salario. Ese recuerdo lo terminó de marcar. Volviendo al presente, el prota miró nuevamente al estafador tirado en el suelo. Ese tipo no era diferente a las personas que lo habían explotado en su vida pasada, y con eso en mente, simplemente se dio la vuelta y comenzó a alojarse. Jacob, aún en el suelo, soltó un suspiro de alivio. Pensó que había sobrevivido, pero claramente se equivocó. Una sonrisa enfermiza apareció en su rostro. Todavía tenía un as bajo la manga. Sin perder tiempo, sacó una daga y se lanzó desde atrás con toda la intención de acabar con el prota de una vez por todas. Gritó con odio mientras atacaba, pero no funcionó. El prota ya lo había anticipado. Giró el rostro lentamente, con los ojos brillando en rojo, dejando claro que estaba completamente consciente de lo que iba a pasar. Con una calma absurda, bloqueó el ataque con su espada, dejando al estafador completamente perdido. Y ahí fue cuando lo dijo. Gente como él eran los peores, los que engañaban sin remordimiento y jamás se arrepentían de nada. El miedo en los ojos de Jacob se volvió absoluto, porque en ese instante entendió que no había salida. El corte fue rápido, limpio, definitivo, y así, en medio del pueblo, el estafador cayó al suelo sin vida, dejando claro que la justicia del prota no fallaba. Después de eso, su mirada cambió. El brillo rojo se intensificó, mostrando que no quedaba ni un rastro de duda en su corazón. Se prometió a sí mismo algo bastante claro: nunca volvería a dejar que alguien lo tratara como alguien débil, nunca más. Con una respiración profunda, dejó atrás todo eso. Era momento de seguir adelante. Después de todo eso, el ambiente finalmente comenzó a calmarse, y justo en ese momento el lobo rojo apareció nuevamente. Pero esta vez no venía atacando ni intimidando, venía cargando algo en la boca. Se acercó con tranquilidad y dejó caer una pequeña bolsa de cuero frente al prota, como si estuviera cumpliendo una tarea. Eso llamó su atención de inmediato. Al abrir la bolsa, el brillo de oro apareció frente a sus ojos. Era la recompensa por todo lo ocurrido. El prota se quedó mirando el contenido por unos segundos, sorprendido, no tanto por el dinero, sino por la forma en la que la bestia había actuado. Era como si entendiera perfectamente lo que hacía. Con una leve curiosidad, se preguntó de dónde había sacado ese comportamiento tan profesional. No era algo para una criatura de ese tipo. Entonces, sin darle demasiadas vueltas, le hizo una pregunta directa: si realmente quería seguirlo. El lobo no respondió con palabras, obviamente, pero su actitud lo decía todo. Cuando el prota colocó su mano sobre su cabeza, la bestia cerró los ojos, disfrutando el contacto, como si finalmente hubiera encontrado algo que estaba buscando. Y ahí se selló todo, una especie de alianza que no necesitaba palabras. Desde ese momento, ambos pasaron a ser compañeros. El prota entendió algo bastante importante: tener a un aliado así en ese mundo era una ventaja enorme, no solo por su fuerza, sino por lo que representaba. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, como si su suerte comenzara a cambiar. Sin perder más tiempo, dejó claro que a partir de ahora trabajarían juntos, y ahí, preparándose para lo que venía, ambos se alejaron del lugar. La historia seguía avanzando y un nuevo capítulo comenzaba. El tiempo pasó, la noche dio paso a un nuevo día, y tras todo lo ocurrido, el prota despertó en una cama bastante cómoda. Su cuerpo estaba cubierto de vendas, señal clara de que había pasado por bastantes cosas recientemente, pero aún así se sentía bien. De hecho, mejor que nunca. Se estiró lentamente, disfrutando esa sensación de descanso completamente. Su energía estaba totalmente recuperada, como si todo el desgaste de las batallas hubiera desaparecido. Luego se levantó y fue a lavarse el rostro en un recipiente de madera. El agua fría recorrió su cara, llevándose consigo los restos de todo lo vivido. Con un suspiro profundo, relajó su cuerpo, soltando la tensión acumulada. Pero en ese momento, algo cruzó su mente. Había matado personas por primera vez en su vida, y lo más extraño de todo, no sentía nada, ni culpa ni arrepentimiento. Se quedó mirando al vacío por un momento, intentando entender qué estaba pasando con él. ¿Acaso se estaba volviendo alguien demasiado frío? ¿Acaso era ese mundo el que lo estaba cambiando? Lo pensó bien y llegó a una conclusión inquietante. La sensación que había tenido al pelear contra humanos era exactamente la misma que cuando cazaba monstruos. Eso no era normal. Colocó su mano sobre el pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Algo dentro de él estaba cambiando, evolucionando hacia algo distinto. No sabía si era una maldición o simplemente su instinto de supervivencia adaptándose, pero fuera lo que fuera, ya estaba pasando y no podía detenerlo. Aún así, decidió no complicarse demasiado. Simplemente iba a vivir el presente, sin preocuparse por las reglas de su antigua vida. Así que, acompañado por el lobo, retomó el camino. Con apenas
piel de la criatura a cuestas finalmente llegó a las afueras de otra ciudad pionera. Su objetivo era claro, convertir ese botín en dinero. Antes de entrar, le ordenó al lobo que se mantuviera oculto, no quería causar problemas innecesarios. Luego caminó por las calles hasta encontrar el lugar que estaba buscando, la sede de la alianza. Era ahí donde podía intercambiar su recompensa. Se acercó al mostrador, un empleado claramente aburrido, bostezaba sin ningún tipo de interés. El prota sin rodeos le preguntó si ese era el lugar correcto para tratar asuntos de casa, y sin esperar demasiado, lanzó la piel sobre la mesa. El sonido fue seco y suficiente para despertar al empleado. El prota dejó claro que venía a reclamar su recompensa por eliminar a la criatura, pero el tipo sin mucho interés miró el material con desprecio, diciendo que parecía simplemente piel de perro. Le pidió que dejara de perder el tiempo. Pero en cuanto observó mejor, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que tenía enfrente. Eso no era cualquier piel, era la de un hombre lobo real y bastante raro. La sorpresa fue inmediata y con voz temblorosa le preguntó si él había sido quien lo había derrotado. El prota simplemente respondió con calma que sí. No había más que decir. Después de esa confirmación, todo cambió por completo. El prota fue llevado a una sala mucho más cómoda, bastante elegante en comparación con el resto del lugar. Ahí tuvo que esperar un poco mientras verificaban la autenticidad del material. No pasó mucho tiempo hasta que otro encargado entró, disculpándose por la demora y confirmando que todo era legítimo. Sin darle muchas vueltas, te entregaron una bolsa bastante pesada llena de monedas de oro. El prota la sostuvo por un momento, sintiendo el peso real de su recompensa. En su cabeza hizo un cálculo rápido. Esa cantidad era suficiente para vivir tranquilamente durante unos 7 años, sin necesidad de trabajar. Y claro, eso lo dejó bastante impactado. El brillo del oro se reflejaba en sus ojos, pero curiosamente la sensación que le provocaba no era la misma que sentía en combate. Era diferente, más fría, menos intensa que la adrenalina de una pelea a muerte. Pero antes de que pudiera precisarlo todo, el encargado volvió a hablar. Al parecer, había algo más. Le preguntó directamente si estaba interesado en aceptar una nueva misión especial, y como era de esperarse, el prota mostró interés de inmediato. No era alguien que rechazara oportunidades, menos en ese mundo, así que fue directo al punto. Quería saber cuál era el objetivo. El hombre explicó que en una cantera cercana había aparecido una criatura bastante problemática. Los trabajadores estaban completamente aterrados, incapaces de continuar con su labor, y como resultado la economía de toda la ciudad estaba comenzando a colapsar. El problema era serio, y la criatura aún más. Según lo que le dijeron, ese monstruo era mucho más fuerte que cualquier hombre lobo que hubiera aparecido en la zona, pero aún así, confiaban en él. El prota mantuvo una expresión seria y preguntó el nombre del objetivo, y ahí fue cuando lo escuchó: Mad Skull, un nombre que le resultaba bastante familiar. La recompensa por su cabeza era de 70 monedas de oro, una cantidad considerable, pero lo realmente importante no era eso, sino el hecho de que él ya había enfrentado a esa criatura antes y no había sido nada fácil. Recordó claramente ese enfrentamiento. La bestia tenía un tamaño colosal y un cráneo extremadamente duro que funcionaba como una especie de armadura natural. Era agresiva, brutal y mucho más peligrosa que cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta ese momento. De hecho, le tomó un mes completo superarla, y eso incluyendo 28 derrotas en el proceso. No era un enemigo cualquiera. El encargado, algo preocupado, le preguntó si realmente creía poder manejar algo así, pero el prota no respondió de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos, procesando todo, y luego simplemente sonrió. Una sonrisa confiada. Para él eso no era un problema, era su próxima presa. Sin perder tiempo, se dirigió directamente hacia la cantera. El lugar tenía un ambiente bastante pesado, casi opresivo. El trabajo estaba completamente detenido, y era evidente que todos evitaban acercarse a la zona. El prota caminó con calma por el borde del lugar, analizando el entorno. Quería terminar eso rápido, pero justo cuando estaba por avanzar, una voz lo detuvo. Un tipo pelirrojo apareció, diciendo que su grupo había llegado primero y que debía respetar el turno. El prota lo miró con cierta molestia, preguntándose desde cuándo existía una fila para cazar monstruos. La situación era bastante absurda. El ambiente se tensó por unos segundos, pero el tipo decidió bajar el tono. Le propuso algo diferente, que se uniera a su grupo para enfrentar a la criatura juntos. Compartirían el riesgo y también la recompensa. El prota lo pensó. Esperar a que ellos terminaran sería una pérdida de tiempo, pero trabajar en equipo podía ser útil, al menos en ese momento. Aunque claro, no bajó la guardia. Sabía perfectamente que no podía confiar en desconocidos en un mundo como ese. Aún así, hizo una pregunta directa: ¿por qué lo querían en el grupo? El pelirrojo respondió con una sonrisa incómoda. Para él lo más importante era la seguridad del equipo, no el rendimiento individual. Y además tenía la impresión de que el prota era mucho más fuerte de lo que parecía. Eso llamó su atención, así que preguntó directamente qué lo hacía pensar eso. Y la respuesta fue bastante simple: el lobo. A lo lejos el prota vio como su aliado estaba completamente expuesto, siendo acariciado por una chica rubia como si nada. Al parecer esa bestia no tenía ninguna intención de obedecer la orden de mantenerse oculto. La chica comentó algo interesante: ese tipo de criaturas no solían seguir a humanos, eso lo hacía especial. El prota no supo cómo reaccionar. Mientras tanto el lobo estaba completamente feliz, comiendo un enorme trozo de carne que la chica le había dado. La escena era bastante absurda, considerando todo lo que había pasado. El prota solo tuvo que quedarse viendo, con cierta envidia. En un momento un pedazo de carne cayó al suelo, y el lobo lo miró como si estuviera ofreciendo un banquete. Pero el prota se indignó de inmediato, preguntándose si de verdad creía que iba a comer algo así, que había estado en la boca de un animal. Aún así el olor era demasiado bueno. Su estómago reaccionó al instante. Por un momento consideró recogerlo, pero su dignidad le dijo que no. Justo cuando estaba en ese dilema, la chica notó la situación y le ofreció un trozo de carne completamente limpio. El prota se sorprendió bastante, y en ese instante la vio como si fuera una especie de salvadora, literalmente. Sin perder tiempo, comenzaron a avanzar hacia el interior de la cantera. Mientras el grupo se preparaba para la caza, el prota, mientras comía, no pudo evitar notar que el sabor era increíble, muy por encima de lo que había comido antes. Durante el camino, finalmente se presentaron. El
pelirrojo era Jonathan, el líder del grupo Black Marlin, y la chica era Claire. El prota, por su parte, decidió mantenerse en misterio. Se presentó simplemente como Jin. Finalmente llegaron al punto donde la criatura solía aparecer. El ambiente se volvió tenso. Los especialistas comenzaron a preparar trampas, redes pesadas para capturar al monstruo. Todo estaba listo para una pelea bastante complicada, y justo en ese momento algo llamó su atención. Una energía comenzó a manifestarse. Una especie de aura envolvió el campo de batalla, dejando claro que algo importante estaba por comenzar. El prota observó con interés como una maga comenzaba a levitar, rodeada de un brillo verdoso y plumas mágicas que aparecían a su alrededor. Era impresionante. Según lo que entendía, ese tipo de poder solo aparecía en leyendas. La chica cerró los ojos, invocando una bendición especial para proteger a todos, y poco después el efecto se activó, envolviendo al capitán con una energía que aumentaba su velocidad de forma considerable. La caza estaba por comenzar. El tipo adoptó una expresión completamente decidida a sentir su cuerpo volverse ligero, como si pudiera moverse por toda la cantera sin esfuerzo alguno. Sin embargo, la rubia advirtió rápidamente que ese efecto solo duraría entre 3 y 5 minutos, así que debía aprovecharlo al máximo. Con ese brillo verde en sus pies, el líder del grupo se preparó para traer al monstruo hacia la trampa, y sin perder ni un segundo se le disparó una carrera frenética, dejando atrás al resto del equipo. Mientras los demás observaban su partida, el prota notó que el capitán se había vuelto muchísimo más ágil, lo que lo llevó a reflexionar sobre lo interesante que era la magia en ese mundo. Incluso llegó a preguntarse si él mismo podría aprender ese tipo de habilidades si llegaba a entrenar con algún maestro. Pero bueno, ese pensamiento no duró mucho, ya que uno de los hombres gritó una advertencia urgente. El monstruo ya venía en camino. Así que todos los mercenarios se prepararon rápidamente, sujetando con fuerza las cuerdas de las redes desde lo alto de las rocas, esperando el momento perfecto para ejecutar el plan. El protagonista observó la estrategia con atención, entendiendo que la idea era acorralar a la bestia y atacarla con todo lo que tenían. Aunque el plan tenía sentido, no pudo evitar mantener una expresión seria, cuestionándose si realmente sería suficiente contra una criatura tan brutal. Y entonces, en ese preciso momento, la enorme bestia emergió de las sombras. Era una criatura colosal, con enormes cuernos y una presencia aterradora, que comenzó a perseguir al capitán, que servía como carnada. El líder gritó con todas sus fuerzas, ordenando al equipo que se preparara para capturar al enemigo. La bestia saltó con furia, mostrando sus afilados colmillos, pero el capitán logró esquivar el ataque gracias a la velocidad que había obtenido con la magia. Los soldados comenzaron a gritar, confirmando que el monstruo finalmente había aparecido, y justo cuando todo estaba listo, la enorme red cayó sobre la criatura, atrapándola por completo. La bestia rugió con fuerza, intentando liberarse, mientras los hombres tiraban con todas sus fuerzas de las cuerdas para mantenerla inmovilizada. Entonces Jonathan dio la orden para que el equipo de lanzas atacara sin piedad. Los guerreros se posicionaron rápidamente y comenzaron a atacar a través de la red, intentando atravesar la dura piel del monstruo. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Y bueno, como era esperarse, el ataque no salió como todos pensaban, porque no era de debilitar al monstruo. Lo único que lograron fue enfurecerlo aún más. La bestia soltó un rugido brutal, dejando claro que sus ataques apenas le habían hecho cosquillas y que ahora sí venía lo peor para todos. En ese instante, varios de los hombres comenzaron a perder el equilibrio, mientras trataban de sostener las cuerdas, ya que el peso de la criatura era simplemente absurdo. Los ojos del monstruo comenzaron a brillar con un rojo intenso, mostrando una ferocidad que superaba completamente lo que el grupo había imaginado. Jin, al ver todo eso, entendió de inmediato que las cosas estaban saliendo de control. El plan que parecía tan sólido hace unos segundos, ahora estaba desmoronándose frente a sus ojos. Y justo cuando todos intentaban mantener la formación, la bestia comenzó a arrastrarlos por el suelo, destruyendo completamente la defensa del grupo. Jonathan gritó desesperado para que todos resistieran, pero uno a uno, los hombres fueron cayendo ante la fuerza abrumadora de ese monstruo. Y entonces, como si no fuera suficiente, la criatura soltó un rugido lleno de furia y terminó rompiendo las ataduras que lo mantenían atrapado. En ese momento la situación se volvió crítica. Los ojos del monstruo reflejaban una agresividad aterradora, dejando claro que ahora cualquier persona frente a él sería su objetivo. Sin pensarlo, la criatura dio un salto violento hacia adelante, ignorando por completo la estrategia del grupo. Claire, al ver eso, sintió un miedo real por su vida. Intentó retroceder para preparar otro hechizo, pero se dio cuenta de que no tenía tiempo. El enemigo era demasiado rápido, demasiado letal. Pero justo cuando todo parecía perdido, el protagonista apareció de la nada frente a ella. Sin dudarlo, se posicionó directamente entre la chica y la bestia, listo para recibir el impacto. Sus pies se deslizaron sobre el suelo debido a la presión brutal del ataque, pero aún así mantuvo firme su postura de combate. Y entonces, en un movimiento completamente absurdo, el tipo logró detener a la criatura agarrándola directamente por el cuerno. Con una fuerza completamente fuera de lo normal, frenó en seco el avance del monstruo. En ese instante su rostro quedó a escasos centímetros de los colmillos de la bestia, que rugía furiosa al no poder avanzar. Claire, completamente desesperada, gritó advirtiéndole del peligro, pero el prota ni siquiera se inmutó. De hecho, volteó ligeramente la cabeza y le dijo que no se preocupara, porque tenía todo bajo control. Y bueno, ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes de verdad. El protagonista fijó su mirada en los ojos rojos del monstruo y afirmó que sabía exactamente cómo derrotarlo. Sus ojos brillaron con intensidad, mostrando que tenía claro el punto débil de esa cosa. Con pura fuerza bruta, sostuvo los colmillos de la criatura por un instante y luego retrocedió rápidamente para evitar ser aplastado por su peso. Sin perder tiempo, lanzó un ataque veloz, intentando encontrar una abertura en la defensa natural del monstruo. Se notaba completamente concentrado,
analizando cada movimiento mientras preparaba su siguiente jugada, y en medio del combate logró conectar un golpe preciso, pero aún así se dio cuenta de algo importante: la resistencia de esa criatura era mucho mayor de lo que esperaba. El monstruo respondió con un rugido violento, dejando claro que no iba a caer tan fácilmente. El prota tuvo que esquivar rápidamente un ataque lateral que pudo haber acabado con todo ahí mismo, pero justo en ese momento Claire intervino. La maga utilizó nuevamente sus poderes para apoyar al protagonista, enviando la energía mágica que lo rodeó con luz y plumas flotantes. Al instante el cuerpo del protagonista se sintió más ligero, más rápido, como si hubiera desbloqueado un nuevo nivel de movilidad. El cambio fue inmediato. El tipo notó como su peso disminuía y su velocidad aumentaba considerablemente, permitiéndole moverse con mucha más facilidad por el campo de batalla. Y claro, no tardó en mostrar una sonrisa confiada, porque ahora sí sentía que podía terminar la pelea. Jonathan y el resto del grupo, al ver ese cambio, se ofrecieron para ayudar en el combate final, pero el protagonista los detuvo en seco. Les ordenó que se mantuvieran atrás, porque esta pelea la iba a terminar él solo. Con la energía mágica fluyendo por su cuerpo, el tipo salió corriendo directamente hacia el monstruo, listo para ejecutar su plan, y mientras avanzaba, reflexionó sobre algo clave: no hacía falta ser un genio para derrotar a esa cosa, porque aunque parecía invencible, en realidad no era más que una versión gigante de un animal bastante simple, un jabalí, y como buen cazador ya sabía exactamente cómo lidiar con ese tipo de criaturas. Sabía que eran rápidas en línea recta, pero pésimas en cambiar de dirección de forma brusca, así que decidió aprovechar esa debilidad. Su plan era sencillo: obligar al monstruo a chocar contra las rocas y dejarlo completamente vulnerable, y sin dudarlo comenzó a ejecutar esa estrategia. Y bueno, con ese plan en mente, el protagonista se lanzó directamente contra la bestia sin dudarlo. Aprovechando la velocidad que le otorgaba la magia, comenzó a esquivar cada una de las embestidas del monstruo con una facilidad que hacía ver todo demasiado sencillo. La criatura cargaba con toda su fuerza, intentando aplastarlo en cada intento, pero el prota se movía con precisión, obligándola poco a poco a seguir una trayectoria que él mismo estaba controlando. Y justo como lo había anticipado, llegó el momento clave. En una de las embestidas el monstruo perdió el control, su pata resbaló contra el suelo de la mina, y en cuestión de segundos terminó estrellándose con toda su masa contra las rocas. El impacto fue brutal, levantando una nube de polvo que cubrió completamente el área. En ese instante el protagonista se dio cuenta de lo efectiva que estaba haciendo la magia, ya que ahora podía moverse prácticamente sin esfuerzo, así que sin perder tiempo comenzó a analizar rápidamente al enemigo. Observó sus colmillos, notando que funcionaban como armas naturales bastante resistentes, lo que le hizo entender que su machete no sería suficiente para cortarlos directamente, así que como era de esperarse, decidió cambiar de enfoque. Apuntó a un punto mucho más vulnerable, el hocico. Con un movimiento rápido y preciso lanzó un corte directo a esa zona sensible, logrando impactar de lleno. El golpe fue tan efectivo que hizo que el fluido saliera disparado, mientras la bestia soltaba un grito de dolor que retumbó por toda la cueva. Y claro, ese daño cambió completamente la situación. El monstruo comenzó a debilitarse, perdiendo la capacidad de atacar con la misma intensidad de antes, y el protagonista, como buen cazador, no dejó pasar esa oportunidad. Aprovechó la apertura, saltó nuevamente hacia la criatura, decidió terminar todo de una vez por todas. Su arma atravesó la dura piel del enemigo, y el impacto fue tan fuerte que el suelo tembló bajo sus pies, pero no se quedó ahí. Con un movimiento firme, lanzó otro ataque pesado, asegurándose que el monstruo no tuviera ninguna oportunidad de levantarse. Luego giró su cuerpo en el aire y completó la secuencia con una precisión brutal, dejando claro que dominaba completamente la situación. Y así, en cuestión de segundos, todo terminó. El polvo comenzó a disiparse lentamente, revelando el resultado final de la batalla. Mientras tanto, Jonathan y Claire salieron corriendo hacia el lugar, completamente preocupados por lo que podría haber pasado. Pero al llegar se quedaron en shock. El campo estaba completamente en silencio. No había señales del caos que momentos antes había dominado la zona. Solo quedaba la evidencia de la pelea y una escena que nadie esperaba ver. De repente, un enorme lobo salió entre las rocas con una calma total, como si nada hubiera pasado. El grupo se quedó mirando sin entender absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. El animal simplemente bostezó como si la pelea hubiera sido demasiado rápida para siquiera interesarle, y justo después, el protagonista apareció caminando con total tranquilidad, seguido de su compañero. Con el rostro algo sucio, el tipo comentó que no podía simplemente dejar pasar la esencia del monstruo después de todo ese esfuerzo. Luego, anunció sin más que la bestia había sido eliminada, y claro, eso dejó a todos completamente sin palabras. El capitán, aún sorprendido, admitió que jamás había visto a alguien derrotar a una criatura así completamente solo, pero en ese momento el lobo soltó un gruñido bajo, alertando de una nueva presencia. Todos se pusieron en guardia de inmediato, y entonces apareció otro monstruo. Otro enorme jabalí salió desde un túnel oscuro, dejando claro que el problema aún no había terminado. Sus ojos rojos y colmillos afilados indicaban que estaba listo para pelear. Jonathan gritó que se prepararan para el combate, pero justo en ese momento Claire pidió que esperaran. Había notado algo importante: la criatura no estaba sola. Detrás de ella se podían ver dos pequeñas crías, claramente asustadas, escondiéndose detrás de sus patas. Los pequeños emitían sonidos suaves buscando protección, y eso cambió completamente el ambiente. La bestia soltó un sonido bajo, como si no quisiera pelear, sino simplemente proteger a su familia. El protagonista observó todo en silencio, analizando la situación, y entonces la decisión fue clara: no hacía falta pelear. La madre comenzó a retirarse lentamente, guiando a sus crías lejos del lugar, y todos se quedaron en silencio, viendo cómo se alejaban. La tensión empezó a desaparecer poco a poco. Jonathan incluso se preguntó si realmente la criatura había decidido irse sin atacar, y Claire comentó que probablemente solo quería criar a sus hijos en paz, lo que le generó cierta lástima. El protagonista simplemente observó cómo se marchaban, pensando que al menos todo había terminado sin más problemas. Y bueno, con eso la noche cayó sobre la ciudad,
ciudad, iluminada por la luz de la luna. Más tarde el grupo regresó a una taberna local, donde celebraron que la misión había sido un éxito y que nadie había salido herido. Jonathan, bastante emocionado, anunció que había llegado el momento más esperado, recibir el pago. Todos celebraron con entusiasmo, pero Clay notó algo extraño. Había más monedas de lo acordado. El capitán, entre risas, explicó que había ajustado un poco la historia para aumentar la recompensa. Dijo que mencionó que había 2 monstruos en lugar de 1, lo que hizo que el pago subiera a 110 monedas de oro. Básicamente cimentó parte de la historia, y claro, todos lo aceptaron sin problemas. El protagonista solo suspiró, dándose cuenta de que este grupo era bastante peculiar, pero lo más sorprendente vino después. Jonathan puso su mano sobre el hombro del protagonista y anunció frente a todos que le darían la mitad de las ganancias. La mitad. El tipo, sorprendido, preguntó si eso era cierto, considerando que apenas había participado al final, pero el capitán fue claro. Sin él, todos habrían perdido, así que merecía cada moneda. El grupo estuvo totalmente de acuerdo, mostrando el respeto que le tenían, y el protagonista, algo pensativo, aceptó, reconociendo que realmente había sido clave para el éxito. Mientras sostenía una bebida, reflexionó que no todas las personas en ese mundo eran malas, y justo ahí Jonathan levantó su vaso y anunció que la ronda corría por su cuenta. Y bueno, después de toda esa locura, los mercenarios comenzaron a beber y a celebrar como si no hubiera un mañana, disfrutando la victoria de ese día tan pesado. El ambiente estaba lleno de risas, ruido y copas chocando por todos lados, pero en medio de todo eso, el protagonista notó algo curioso. La chica rubia se estaba alejando del grupo. Eso le llamó bastante la atención, así que sin pensarlo demasiado, decidió preguntarle a dónde iba, y ella, con una sonrisa bastante tranquila, le respondió que iba a practicar magia. Obviamente eso lo dejó completamente sorprendido, porque ¿quién se pone a entrenar justo después de una batalla así? Pero bueno, la curiosidad pudo más, y el tipo decidió seguirla. Ya estando fuera, la chica se sentó en el suelo bajo la luz de la luna llena, y en ese momento comenzó a emanar una energía bastante extraña. Cerró los ojos y empezó a concentrarse profundamente, mientras un aura azulada comenzaba a fluir a su alrededor. El protagonista, oculto detrás de un árbol, observaba todo en silencio, y no puede evitar pensar que la chica debía estar completamente agotada después de la pelea, pero aún así seguía entrenando. Eso le generó cierta impresión, así que empezó a analizar esa energía con una mirada bastante seria, y claro, no tardó en darse cuenta de algo. Esa técnica era increíble. De hecho, le pareció tan impresionante que incluso comenzó a preguntarse si no sería buena idea aprender magia también en el futuro. Así que sin darle muchas vueltas, decidió acercarse y preguntarle directamente si alguien como él podría aprender ese tipo de cosas, y para su sorpresa, la respuesta fue un sí bastante fácil. Eso lo dejó todavía más impactado. La chica, bastante animada, le dijo que de hecho ya tenía ganas de darle algún tipo de regalo, sobre todo porque él la había salvado durante la pelea, y bueno, no perdió la oportunidad de lanzar una indirecta hacia el capitán, dejando claro que el resto del grupo no sabía proteger a sus compañeros como él lo había hecho. Básicamente lo estaba dejando en evidencia. Pero como era de esperarse, el pelirrojo no tardó en aparecer e interrumpir la conversación. Con un tono serio, explicó que la magia no era algo que se aprendiera de la noche a la mañana, y que además el grupo tenía que abandonar la aldea en 2 días. La chica, claramente molesta, sugirió que el protagonista se fuera con ellos, pero el capitán no estaba tan convencido. De hecho, dijo que alguien tan fuerte probablemente prefería viajar solo, y que sería mala educación intentar detener su camino. Y bueno, ahí fue cuando todo se puso medio incómodo, porque el prota en realidad no tenía ningún plan, así que después de pensar un momento, decidió improvisar un poco. Preguntó hacia dónde se dirigía el grupo, y cuando escuchó que iba a ser la 4ª ciudad pionera, simplemente dijo que casualmente él también iba para allá. Sí, una coincidencia demasiado conveniente. Y para rematar, añadió que podría aprovechar el viaje para aprender magia en el camino. Obviamente los otros todos se dieron cuenta de que estaba improvisando, pero aún así no dijeron nada. De hecho, reaccionaron completamente al revés. Ambos lo agarraron con entusiasmo, diciendo que era una coincidencia increíble y que estarían encantados de tener a alguien tan fuerte en el equipo. Y bueno, con una pequeña sonrisa, el protagonista se dio cuenta de algo importante: su siguiente destino ya estaba decidido. Al día siguiente, la caravana comenzó su largo viaje, acompañada por una criatura gigantesca que cargaba varias tiendas pesadas sobre su espalda. Este enorme monstruo era conocido como un terasquete, una de las pocas bestias mágicas que los humanos habían logrado domesticar para el transporte. El protagonista, caminando cerca de la criatura, no puede evitar impresionarse por su tamaño absurdo. Era tan grande que hacía ver a los caballos como simples juguetes. Más adelante, el capitán llamó la atención de todos, diciendo que debían apresurarse porque aún les quedaba bastante camino por recorrer. Con eso, el viaje continuó sin mayores problemas, al menos por el momento, pero como era esperarse, lo interesante apenas estaba comenzando. Conforme pasaron los días, el viaje continuó con relativa calma, pero eso no significaba que el protagonista estuviera perdiendo el tiempo. De hecho, cuando caía la noche y todo el grupo descansaba, él se apartaba un poco para concentrarse en algo nuevo: la magia. En una de esas noches, mientras la maga dormía, el tipo se sentó en el suelo y comenzó a intentar meditar, tratando de replicar lo que había visto antes, pero claro, no era tan sencillo como parecía. Rápidamente se dio cuenta de que vender algo completamente nuevo era bastante más complicado de lo que imaginaba. Un sudor frío comenzó a recorrer su cuerpo mientras intentaba entender qué estaba haciendo mal, y después de pensar un poco, llegó a una conclusión bastante clara: el problema
problema no era el talento, era la repetición. Recordó las palabras de la chica y entendió que el crecimiento en ese tipo de cosas no venía a intentarlo una o dos veces, sino de repetir lo mismo una y otra vez, incluso cuando no se veía ningún resultado, y eso para alguien normal sería bastante desesperante, pero para él no, porque estaba más que acostumbrado a eso. Después de todo, había pasado 12 años enteros sobreviviendo en condiciones horribles, repitiendo lo mismo todos los días solo para volverse más fuerte, así que en lugar de rendirse, simplemente siguió intentándolo una y otra vez hasta que finalmente algo cambió. Una pequeña luz apareció frente a él, era débil, casi imperceptible, pero estaba ahí, y en ese momento el protagonista cayó al suelo completamente sorprendido, porque por primera vez había logrado sentir el maná. La chica que lo estaba observando comenzó a aplaudir con entusiasmo, celebrando su progreso, pero el tipo, lejos de emocionarse demasiado, simplemente reflexionó que le había tomado 10 días completos lograr algo tan básico, y eso solo confirmaba una cosa: la magia era complicada de verdad. Aún así, la maga se sentó a su lado y le dijo que aunque era lento, seguía siendo impresionante, porque había personas que nunca en su vida lograban siquiera sentir esa energía. Y claro, eso ya era un avance enorme, pero bueno, no había tiempo para relajarse. La chica, bastante emocionada, anunció que era momento de pasar al siguiente paso, así que comenzó a buscar algo en su bolsa hasta sacar un pequeño frasco que brillaba con una luz azul bastante extraña. Sin decir mucho, vertió ese líquido en un recipiente, se colocó unos guantes y luego soltó una frase que dejó al protagonista completamente confundido. Le pidió que se quitara la camisa. Sí, así de la nada. Obviamente el tipo se quedó en shock, sin entender qué estaba pasando. El ambiente se volvió un poco incómodo, mientras una brisa fría cruzaba el bosque iluminado por la luna, pero aún así decidió confiar. La chica sumergió su dedo en ese líquido azul y comenzó a dibujar una especie de símbolo en la espalda del protagonista. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, ella explicó que estaba creando un canal para fusionar la energía directamente en su cuerpo. Una vez terminado el dibujo, le advirtió que iba a inyectar el maná y que debía concentrarse al máximo para poder sentirlo correctamente. El protagonista sintió y se preparó, y entonces comenzó. La mano de la chica se acercó a su espalda y el símbolo empezó a brillar intensamente. En cuestión de segundos, todo su cuerpo quedó envuelto en una luz azul cegadora. Una energía brutal comenzó a recorrerlo. Era completamente diferente a todo lo que había sentido antes. El viento se levantó alrededor y el tipo pudo notar cómo esa energía fluía dentro de su cuerpo con una intensidad absurda, incluso más densa que la sangre. La maga le preguntó si podía sentirlo y él confirmó que sí, que había algo muy fuerte moviéndose dentro de él. Y ahí fue cuando ella comenzó a explicarle. Le dijo que ese era solo el primer paso para usar la magia y que existían 3 etapas básicas: sentir el maná, almacenarlo en el cuerpo y finalmente utilizarlo. Como él ya había logrado el primer paso, decidió avanzar directamente al segundo. Le pidió que imaginara un espacio dentro de su cuerpo como si estuviera conteniendo la respiración y que tratara de almacenar esa energía en su interior. El protagonista cerró los ojos completamente concentrado, intentando seguir las instrucciones al pie de la letra, y entonces todo se salió de control. En el momento en que la energía comenzó a acumularse dentro de su cuerpo, algo extraño ocurrió. De repente su percepción cambió. El protagonista ya no estaba en el bosque. En su lugar apareció una especie de espacio oscuro completamente vacío, como si hubiera sido arrastrado a otro mundo, y ahí fue cuando lo vio. Una criatura monstruosa. Era una cosa enorme con una apariencia grotesca que parecía una mezcla entre un insecto y una mandris. Su cuerpo era inquietante y lo peor de todo eran sus ojos rojos brillantes y completamente hostiles. Y no solo eso, decenas de ojos comenzaron a abrirse por todo su cuerpo, observándolo desde todos los ángulos posibles, como si estuviera siendo analizado por una entidad completamente fuera de su comprensión. La presión era brutal, pero mientras todo eso pasaba en su mente, en el mundo real la situación también se estaba saliendo de control. La maga sintió de inmediato que algo iba mal. Una gota fría cayó por su rostro mientras percibía una energía oscura emergiendo del cuerpo del protagonista. El maná azul comenzó a volverse inestable, formando una especie de torbellino peligroso que la dejó completamente paralizada. Y entonces lo peor pasó: su propio maná empezó a ser absorbido por el cuerpo del protagonista. La chica entró en pánico al darse cuenta de que estaba siendo drenada a la fuerza. La situación se volvió crítica en cuestión de segundos y parecía que todo iba a terminar en desastre, pero justo en ese momento apareció el lobo. De la nada, una cola peluda rodeó la cintura de la chica y la sacó al alcance de esa energía descontrolada. El animal actuó con una precisión increíble, alejándola del peligro antes de que fuera demasiado tarde. La lanzó suavemente al suelo, manteniéndola a salvo, mientras el protagonista permanecía en el centro de ese caos. La chica, aún en shock, apenas podía procesar lo que acaba de pasar, pero al menos entendió una cosa: el lobo le había salvado la vida. Poco a poco la energía comenzó a disiparse y finalmente todo se calmó. La voz del protagonista volvió a escucharse, preguntando si ella estaba bien, como si nada hubiera pasado, pero al verla se dio cuenta de que estaba completamente aterrada, y no era para menos, porque lo que había presenciado no era normal. La chica, aún temblando, comenzó a explicar lo que había ocurrido. Dijo que lo que había visto era una especie de mundo mental, una manifestación del poder interno de una persona, un espacio único que reflejaba todo lo que alguien había vivido. Pero en este caso lo que vio fue algo completamente normal, algo oscuro, algo peligroso. No podía entender cómo una presencia tan monstruosa podía existir dentro de alguien como él, así que con una expresión seria se acercó y le exigió que le dijera la verdad sobre su pasado. Y entonces le hizo una pregunta clave: si había consumido núcleos de maná. El protagonista, completamente confundido por el término, inclinó la cabeza, pero cuando ella le explicó que se refería a esas piedras que dejaban los monstruos, simplemente respondió con total naturalidad que sí, que los había estado consumiendo durante años. La reacción de la chica fue inmediata, entró en pánico, le preguntó desde cuándo hacía eso y cuántos había consumido exactamente, y él, sin pensarlo demasiado, respondió que llevaba 10 años haciéndolo y que probablemente había ingerido decenas de miles. Eso fue suficiente para
romper completamente la compostura de la maga. Con una voz temblorosa, le explicó que eso era algo extremadamente peligroso, que cualquier persona normal que hiciera eso moriría en el acto o terminaría convirtiéndose en un monstruo. Y ahí fue cuando algo llamó la atención. Bajo la luz de la luna, los ojos del protagonista reflejaban un brillo rojizo bastante inquietante. La chica continuó explicando, hablando sobre el karma, una energía oscura proveniente del reino demoníaco que volvía agresivos a los seres vivos y que justamente los núcleos de maná estaban formados por esa energía. En otras palabras, lo que él había estado consumiendo todo ese tiempo era algo extremadamente peligroso. Aún así el viaje continuó, pero la chica no podía dejar de pensar en todo eso. Recordó historias sobre sacerdotes oscuros que consumían esos núcleos y comenzó a preguntarse si el protagonista podría ser uno de ellos, aunque rápidamente descartó la idea, porque alguien así no revelaría su mundo interno tan fácilmente. Pero aún así, algo no cuadraba, y para empeorar las cosas, el protagonista siguió haciendo lo mismo de siempre. Cada vez que derrotaba a un monstruo, tomaba el núcleo y se lo comía sin pensarlo dos veces. Lo hacía como si fuera lo más normal del mundo. La chica, cruzada de brazos, solo podía observarlo, llegando a una conclusión bastante clara: ese tipo era completamente normal. Aún así, intentando advertirle, le dijo que debía dejar de hacer eso inmediatamente, pero él no parecía muy convencido. De hecho, pensaba que no había ningún problema, ya que seguía vivo. Sin embargo, no pudo evitar recordar algo. Últimamente no sentía nada al pelear y siempre buscaba combates más intensos, lo que lo llevó a preguntarse si eso tenía relación con los núcleos que había consumido. Aún así, simplemente dijo que lo intentaría, lo que obviamente molestó a la chica, quien le gritó que no se lo tomara a la ligera, y entonces le soltó algo que lo dejó completamente en shock. Si seguía así, no podría usar magia. Eso sí le importó. De inmediato le preguntó si era verdad, y la chica, algo frustrada, le explicó que en su estado actual sería muy difícil manifestar maná correctamente, pero aún así le dijo que todavía tenía una alternativa: las artes de maná. El protagonista no tenía idea de qué era eso, pero no hubo tiempo para explicaciones más profundas, porque después de varios días de viaje, finalmente llegaron a su destino, la cuarta ciudad pionera. Al entrar, se encontraron con una enorme estatua de un ángel y una gran multitud reunida en la plaza principal. El protagonista notó la cantidad absurda de mercenarios, pero el capitán explicó que eso no era nada, la razón real era otra. Un caballero sagrado estaba supervisando una misión, y ese hombre era alguien imponente. Su nombre era Raymond. Vestía una armadura brillante que llamaba la atención de todos, y desde el primer momento dejó claro que no era alguien común. El protagonista, al verlo, no pudo evitar impresionarse por el aura que desprendía. Era otro nivel. Al preguntar si era normal tanta gente en presencia de un caballero, la conversación cambió hacia el motivo real de la misión: el escarabajo dorado, un antiguo gobernante de la región y el hombre más rico de la zona, pero había muerto, y ahora sus dos hijos estaban por heredar toda su fortuna, así que necesitaban transportar toda esa riqueza, lo que explicaba la enorme cantidad de mercenarios presentes. Era una misión enorme, y justo en ese momento el grupo Black Marlin fue llamado. El capitán, completamente emocionado, llevó al protagonista de frente y lo presentó como una pieza clave del equipo. La multitud comenzó a murmurar, mencionando un apodo bastante peculiar: rompecabezas. El protagonista no entendía nada, pero el capitán le dijo que simplemente lo aceptara. Y así, frente a todos, el caballero Raymond anunció que el grupo había sido contratado por 100 monedas de oro, una recompensa enorme. El capitán celebró como loco, explicando que parte del pago era por el trabajo y la otra parte por su reputación. Y claro, gran parte de eso se debía al apodo del protagonista, que básicamente significaba que destrozaba la cabeza de los monstruos que enfrentaba. Y bueno, sin mostrar mucha emoción, el protagonista solo pensó una cosa: quien hubiese inventado ese apodo tenía muy mal gusto. Y bueno, mientras el capitán celebraba las monedas como si hubiera ganado la lotería, el protagonista simplemente pensaba que toda esa fama al final tampoco venía mal. De hecho, veía esa reputación como una oportunidad perfecta, porque gracias a eso, tal vez por fin podría aprender esas tan esperadas artes de maná. La noche cayó sobre la ciudad, y mientras todo se calmaba afuera, en la base del grupo de mercenarios todavía había bastante movimiento. Las luces siguen encendidas, y al entrar se podía ver claramente qué estaba pasando: un ring improvisado. Varios tipos musculosos estaban peleando entre sí, mientras el resto del grupo gritaba y apostaba, completamente emocionados por el espectáculo. El ambiente era puro caos, pero también bastante entretenido. En medio de todo eso, uno de los luchadores logró conectar un golpe brutal directo al rostro de su oponente, dejándolo prácticamente fuera de combate. Y justo ahí fue cuando la maga le preguntó al protagonista si de verdad estaba pensando en entrar al ring, y él no dudó ni un segundo. Dijo que sí. Explicó que los caballeros sagrados utilizaban artes de maná y que su plan era bastante simple: llamar su atención, porque si lograba destacar lo suficiente, tal vez tendría una oportunidad de aprender directamente de ellos. Básicamente estaba apostando todo a su fuerza. Sabía que los caballeros se fijaban en gente poderosa, así que no iba a esconderse. Para demostrar su nivel era la parte más fácil de todo eso. Así que sin darle muchas vueltas, entró al ring para enfrentar a su primer oponente. Y bueno, no perdió el tiempo. El tipo que tenía enfrente se lanzó con todo, intentando golpearlo con un puñetazo directo, pero el protagonista simplemente esquivó el ataque con una facilidad ridícula, dejando claro desde el inicio que no estaba al mismo nivel, y acto seguido contraatacó. Un golpe limpio directo al rostro. El impacto fue tan preciso que dejó al rival completamente expuesto, y sin darle oportunidad de reaccionar, le conectó otro golpe en la nuca que lo dejó totalmente aturdido. Y para cerrar, remató
remató con una rodilla directa que terminó el combate en segundos. Fue una masacre, la gente explotó en gritos y como era de esperarse, otro tipo saltó inmediatamente al ring diciendo que él sería el siguiente, pero esta vez había algo diferente. Desde un palco privado, alguien estaba observando todo. El caballero sagrado, mientras bebía con total calma, analizaba cada movimiento del protagonista y claro, este último se dio cuenta de inmediato. Había llamado su atención, pero eso no es suficiente. Sabía que esto apenas estaba comenzando. Si quería que lo tomaran en serio, tenía que hacer algo más grande. Derrotar a uno o dos tipos no iba a lograr nada. Eso solo despertaría curiosidad, pero si comenzaba a derrotar a decenas, entonces sí cambiaría todo, porque un verdadero caballero reaccionaría ante algo así, y tal como lo esperaba ocurrió. El caballero giró la mirada hacia su aprendiz y ordenó que bajara al ring. El tipo se llamaba Rex y claramente no estaba contento. Le molestaba la idea de tener que pelear contra un simple mercenario, pero aún así se preparó para bajar y justo en ese momento, el protagonista hizo algo completamente inesperado. Se negó a pelear. Sí, así de la nada. Cuando Rex estaba listo para enfrentarlo, simplemente dijo que no aceptaba el combate. Y con eso inició lo que en realidad era su verdadero objetivo, una negociación. Y bueno, en el momento en el que el protagonista soltó ese rechazo, todo el lugar quedó completamente en silencio. Nadie entendía qué acababa de pasar. Literalmente tenía el aprendiz de un caballero sagrado listo para pelear y decidió decir que no, algo totalmente absurdo para cualquiera. El público quedó en shock, los mercenarios no sabían qué pensar y desde el palco Rex no tardó en explotar. Con evidente molestia, gritó preguntando por qué se negaba a pelear, claramente irritado por lo que consideraba una falta de respeto. Pero mientras el aprendiz perdía la calma, su maestro permanecía tranquilo. El caballero observó en silencio, analizando la situación con una calma que contrastaba completamente con el ambiente, y fue entonces cuando intervino. Con voz firme preguntó si el joven estaba herido o si había algún problema. El protagonista con una ligera sonrisa levantó su mano vendada y respondió que no tenía ningún problema físico, estaba perfectamente bien. Entonces, ¿por qué negarse? La respuesta fue directa, dijo que era un mercenario y que los mercenarios no peleaban gratis, así de simple. No estaba ahí para entretener a nadie, ni para demostrar nada sin recibir algo a cambio, así que con total tranquilidad propuso hacer una apuesta. Eso hizo que la situación cambiara por completo. El caballero preguntó qué podía ofrecer a alguien como él para hacer una apuesta interesante, y el protagonista, sin titubear, sacó una bolsa llena de monedas de oro, dejándole a la vista de todos. El mensaje era claro, tenía dinero y no le faltaba. La reacción del público fue inmediata. Muchos se burlaron pensando que estaba siendo un completo idiota por intentar apostar contra un caballero sagrado. Incluso Rex apretó los dientes, molesto por lo que consideraba una falta de respeto aún mayor. Pero justo cuando parecía que todo iba a terminar ahí, el caballero lo detuvo. Con una expresión seria, dijo que tenía una propuesta diferente. No le interesaba el dinero. En lugar de eso, ofreció algo mucho más interesante. No lo responsabilizaría por ningún daño causado durante el combate. Básicamente le estaba dando libertad total. Eso era exactamente lo que el protagonista quería, porque eso significaba que podía pelear sin restricciones. Así que aceptó y dijo claro que una vez terminara el combate, diría cuál era su verdadera petición. Con eso, ambos combatientes se prepararon. El ambiente volvió a encenderse. El público comenzó a gritar el apodo del protagonista, apostando toda su victoria, mientras sus compañeros lo observaban con evidente preocupación. La maga incluso le pidió que diera una señal si la cosa se ponía peligrosa, pero él simplemente sonrió, dijo que ganaría, sin dudas. Mientras tanto, Rex preguntó a su maestro qué tan en serio debía tomarse la pelea, y la respuesta fue clara, todo. El caballero le advirtió que ese mercenario no era un oponente común, y entonces el combate comenzó. El aprendiz liberó una aura dorada impresionante que cubrió todo su cuerpo. Era la manifestación de las artes del maná, algo completamente distinto a lo que el protagonista había visto antes. El público se emocionó al instante, y en cuestión de segundos, Rex se lanzó el ataque con una velocidad brutal. Su pie golpeó el suelo, impulsándolo hacia adelante como un proyectil. El protagonista, al ver ese movimiento, entendió algo importante. Ese tipo estaba en otro nivel. El golpe que venía hacia él no era cualquier cosa. El puñetazo estaba cargado con energía dorada, limpio, preciso, y con una fuerza que fácilmente podría ser letal. Si lo recibía de lleno, podría terminar muy mal, pero en lugar de asustarse, sonrió, porque eso era exactamente lo que estaba buscando, un verdadero combate. Y bueno, con esa sonrisa en el rostro, el protagonista decidió no retroceder. En lugar de esquivar completamente el ataque, levantó su mano vendada y bloqueó directamente el puñetazo del aprendiz. El impacto fue brutal. La colisión entre ambos generó una onda expansiva de energía dorada que se extendió por toda la arena, haciendo que el aire vibrara con fuerza. Aún así, el protagonista fue empujado varios metros hacia atrás, deslizándose sobre el suelo, mientras mantenía el equilibrio, y en ese momento el combate subió de nivel. Con una mirada seria, Rex le pidió su nombre, y él simplemente respondió, ¿quién? Sin más vueltas. El aprendiz, claramente molesto, afirmó que le haría arrepentirse por subestimar a un caballero sagrado. Mientras tanto, desde afuera, el capitán comenzó a preocuparse de verdad, pensando que esta vez el rompecabezas se había encontrado a alguien que lo superaba. La maga tampoco estaba tranquila, notando que su compañero parecía estar en desventaja, pero el prota seguía completamente calmado. Rex no perdió tiempo y lanzó una ráfaga de golpes rápidos, todos cargados con esa energía dorada. Cada ataque iba con intención de acabar la pelea ahí mismo. Sin embargo, el protagonista logró esquivarlos todos, uno tras otro, moviéndose con precisión, bloqueando lo necesario y evitando lo peligroso. Era una pelea completamente distinta a las anteriores, y eso no pasó desapercibido. Desde el palco, el caballero comenzó a notar algo extraño.
Recordó que ese mismo tipo había derrotado a todos los demás con un solo golpe, pero ahora estaba peleando de forma contenida, como si estuviera limitando. Eso lo hizo pensar, ¿acaso estaba ocultando algo? Mientras tanto, Rex preparó su siguiente ataque. Esta vez concentró toda su energía en un solo golpe, cargando su puño con una intensidad mucho mayor que antes. Era un ataque definitivo y entonces lo lanzó. El golpe impactó de lleno, o al menos eso parecía, porque en el último instante el protagonista realizó un movimiento completamente inesperado. No esquivó, no bloqueó de la forma normal, desvió el ataque con su propia mano. El choque fue tan absurdo que dejó a todos sin palabras, incluso el capitán no podía creer lo que estaba viendo. Era algo que simplemente no tenía sentido para alguien sin artes de maná, pero ahí no terminó. El protagonista observó su mano notando una pequeña herida y con total calma pensó que eso era suficiente. Ya había medido el nivel de su oponente y ahora era su turno. Con una mirada firme cerró el puño y anunció que probaría la resistencia de su rival y sin previo aviso golpeó. Un puñetazo directo al estómago. Rex no lo vio venir. Sus ojos se abrieron de golpe al sentir el impacto, un dolor que no esperaba en absoluto. Su cuerpo reaccionó de inmediato, perdiendo fuerza mientras caía de rodillas, incapaz de levantarse. El silencio se apoderó del lugar. El caballero desde arriba mostró una leve sonrisa, porque ese golpe no tenía nada especial a simple vista, pero había hecho demasiado daño. El protagonista, tranquilo, observó la situación y se dio cuenta de algo interesante. Parecía que las artes de maná eran lo único que mantenían al aprendiz de pie después de ese tipo de golpes, y eso le resultó curioso. Con una leve sonrisa, preguntó cuántos golpes más podría soportar. Eso fue suficiente para enfurecer completamente a Rex. Pero justo cuando la pelea iba a continuar, el caballero intervino, se acercó lentamente y detuvo el combate, declarando que era suficiente. Su aprendiz había perdido, así de simple, y como había prometido, cumpliría el trato. El combate terminó ahí. El protagonista, aunque un poco frustrado porque recién comenzaba a calentarse, no pudo evitar sonreír, porque al final todo había salido exactamente como lo había planeado. Había logrado su objetivo. El público explotó en gritos, celebrando la victoria del rompecabezas. Mientras la escena cambiaba completamente de ambiente, ahora todo se trasladaba a una mansión enorme, perteneciente a la familia del escarabajo dorado. Dentro la situación era bastante desagradable. Los dos hijos del fallecido estaban comiendo sin ningún tipo de modales, devorando todo lo que tenían enfrente como si fueran animales. Uno de ellos se quejaba del tiempo que tomaría atravesar una barrera, mientras insultaba a la iglesia por su falta de resultados. El otro simplemente coincidía, mostrando la misma frustración. Pero lo más extraño no era eso. Al quitarse la ropa se podía ver algo perturbador en sus espaldas, formaciones extrañas, cristales oscuros creciendo desde su piel, algo claramente anormal. Mientras tanto, en otro lugar, el caballero entrenaba tranquilamente, demostrando el verdadero poder de las artes de maná. Con un solo movimiento fue capaz de cortar un árbol por la mitad, dejando claro el nivel absurdo de esa técnica. El protagonista, observando desde lejos, no pudo evitar analizarlo, y llegó a una conclusión bastante interesante. Ese nivel de poder no parecía imposible de alcanzar. De hecho, pensó que incluso podría lograrse sin una técnica tan elaborada. Pero entonces el caballero apareció a su lado y comenzó a enseñarle. Le explicó que debía hacer lo mismo que con los músculos, contraerlos, pero esta vez usando maná, que debía aprender a mantener esa energía dentro de su cuerpo. El protagonista, al escuchar eso, notó que era bastante similar a lo que había aprendido antes, y en ese momento algo ocurrió. Una energía comenzó a surgir dentro de él, una energía azul. Era el maná que había recibido anteriormente, pero no venía sola. Una segunda ahora apareció, una mucho más oscura. Una mezcla entre azul y púrpura que comenzó a envolver su cuerpo de forma intensa. El caballero se quedó completamente sorprendido al ver eso, dándose cuenta de inmediato. Había aprendido demasiado rápido, y no solo eso, ese maná era extraño, era diferente. Con una expresión seria, el caballero entendió algo importante. Las artes de maná reflejaban el interior de una persona, y lo que estaba viendo no era algo normal. Pero el protagonista, sin preocuparse demasiado, simplemente tomó su espada envuelta con esa aura oscura y empezó a probar su nueva habilidad. Y aunque notó que era algo ineficiente por el esfuerzo que requería, no pudo evitar pensar en algo bastante simple. Se veía increíble, y tenía muchas ganas de probarlo en combate real. Pero bueno, mientras tanto la caravana continuaba su camino. La maga, sorprendida por su progreso, le agradeció por todo, mientras él también reconocía que la ayuda de ella había sido clave, aunque claro, no todo era tranquilidad, porque en ese momento el aprendiz volvió a aparecer, soltando un comentario burlón, intentando provocarlo. Pero antes de que pudiera escalar, el caballero intervino de forma inesperada, generando una situación bastante incómoda para su propio discípulo. Y mientras todo eso pasaba, algo extraño comenzó a sentirse. El protagonista tuvo una sensación incómoda en el pecho, una especie de alerta, y de repente una visión, una criatura grotesca apareció en su mente, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Y no estaba equivocado, porque en ese mismo instante, el caos comenzó. Una de las criaturas de carga perdió control y comenzó a destruir todo a su alrededor. Otra hizo lo mismo, generando pánico entre todos, y entonces lo entendieron. Todo estaba relacionado con los hijos del escarabajo dorado. El caballero reaccionó de inmediato, ordenando proteger a los clientes, mientras su aprendiz se preparaba para actuar. Pero justo cuando parecía que todo estaba bajo control, la criatura cambió. De su cuerpo comenzaron a salir espinas, y luego algo emergió. Una criatura grotesca con tentáculos y dientes afilados apareció frente a todos, dejando claro que esto ya no era un simple problema, era algo mucho peor. La maga explicó rápidamente que eso era un demonio, un humano que había sido transformado por el karma, y antes de que nadie pudiera reaccionar, el caballero ya estaba en movimiento, saltó directo hacia la criatura y ejecutó un corte preciso, partiéndola en dos con una facilidad impresionante. Pero algo no estaba bien. El monstruo no murió, y en cuestión de segundos comenzó a regenerarse. El maestro se lanzó directo contra la criatura para iniciar el combate. Con la espada en mano se preparó para usar nuevamente su poderoso ataque de llama sagrada, ese golpe dorado que ya había demostrado antes, y con una precisión brutal terminó cortando al monstruo por la mitad. Pero como era esperarse, algo no estaba bien. El caballero se dio cuenta al
instante y con una expresión de alarma gritó el nombre de su aprendiz. El aprendiz pelirrojo no perdió ni un segundo y se lanzó hacia adelante con un grito, con la espada lista para rematar lo que parecía ser el final de la criatura. Su cuerpo se movió con decisión, directo hacia uno de los fragmentos cercanos, claramente buscando llevarse el mérito del golpe final. Sin pensarlo demasiado, descargó un corte con todas sus fuerzas, liberando una onda de impacto que sacudió el aire a su alrededor y resquebrajó el suelo bajo sus pies. Pero algo no estaba bien. Los restos del monstruo no reaccionaron como él esperaba. Los trozos de carne no se quedaron quietos, empezaron a moverse lentamente, flotando ligeramente sobre la hierba, mientras temblaban de forma antinatural. Un líquido oscuro comenzó a gotear desde los extremos cortados, espeso, viscoso, como si estuviera vivo, y entonces esas partes comenzaron a vibrar cada vez más, hasta que frente a sus ojos empezaron a unirse otra vez. En el centro de esa masa de carne que se reconstruía, una enorme boca llena de dientes se abrió de golpe. Su interior era completamente oscuro, como un vacío sin fondo, una especie de abismo que parecía absorber todo lo que se acercaba. No era solo una criatura, era hambre. Raymond lo entendió al instante. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que estaba pasando. Esa regeneración no era algo normal, estaba muy por encima de cualquier cosa que hubiera visto antes. Le gritó al chico con todas sus fuerzas, pero ya era tarde. La criatura terminó de recomponerse justo detrás del chico. Sus múltiples ojos brillaban con una luz roja intensa, cargada de odio, mientras su enorme boca se abría lentamente, lista para cerrarse sobre él. El joven apretó los dientes, se dio cuenta demasiado tarde de que había caído en una trampa. Giró la cabeza por instinto justo cuando la sombra del monstruo cayó sobre su rostro, y en ese instante todo se volvió un caos. Un tentáculo gigantesco atravesó el aire a una velocidad absurda. El impacto fue brutal. La sangre salió disparada en todas direcciones cuando el golpe le arrancó el brazo de un solo movimiento. No hubo resistencia, no hubo oportunidad de reaccionar. Su espada cayó al suelo junto con el miembro destrozado. El grito del aprendiz retumbó en todo el campo. Su cuerpo salió despedido por los aires, completamente fuera de control. Raymond reaccionó al instante. Se lanzó hacia adelante sin pensarlo, viendo como una enorme boca llena de colmillos se cerraba sobre Rex. Su voz salió desesperada mientras gritaba su nombre, intentando llegar a él antes de que fuera demasiado tarde, pero no lo logró. Lo único que quedó fue sangre fresca salpicando en el aire, un brazo cercano y una espada abandonada en el suelo. Jin observó la escena con una expresión tensa. Sus ojos analizaban cada detalle de lo que acababa de ocurrir. Detrás de él, Claire y los demás mercenarios se quedaron completamente paralizados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. El ambiente cambió por completo. Raymond se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron mientras miraba los restos destrozados de su estudiante. Por un instante su mente pareció detenerse, como si no pudiera aceptar lo que acababa de pasar, pero esa calma duró muy poco. La frustración comenzó a hervir dentro de él. Apretó los dientes con fuerza, su cuerpo temblando, mientras la ira lo consumía. No podía aceptar esa escena, no podía aceptar la forma en que esa criatura había destrozado a su aprendiz. La situación estaba saliéndose de control y lo sabía. Sin contenerse, lanzó un ataque. Su espada descendió con fuerza, hundiéndose en la masa gris del monstruo. Chispas de maná saltaron en el momento del impacto, iluminando brevemente la escena, y entonces activó su poder, su corte de fuego sagrado. Una ola de energía divina se liberó, abriendo una enorme herida en el cuerpo de la criatura. El impacto fue violento, sacudiendo todo el cuerpo del monstruo. El grito que soltó fue ensordecedor. Sus múltiples bocas se retorcieron en agonía, pero no fue suficiente. La herida comenzó a cerrarse, la carne burbujeó, se movió y empezó a sellarse como si nada hubiera pasado. Raymond perdió el control, se lanzó directamente hacia la masa deformada, ignorando todo lo demás. Se aferró a la mínima posibilidad de que su aprendiz siguiera con vida, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Empezó a desgarrar la carne con desesperación, a gritar su nombre una y otra vez, negándose a rendirse. Mientras tanto el campo de batalla comenzó a transformarse. Del suelo empezaron a brotar tentáculos oscuros delgados, como si fueran espinas vivas. Crecieron rápidamente rodando la zona, formando una especie de jaula que trepaba todo en su interior. Era como si el propio monstruo estuviera moldeando el terreno, como si todo el lugar le perteneciera. Jin observó la escena con atención, sus ojos se entrecerraron, y entonces lo entendió. La magia sagrada no era suficiente. Apretó la mandíbula, no podía quedarse mirando. Raymond seguía fuera de sí, completamente expuesto, mientras los tentáculos se movían hacia él, listos para atravesarlo, y en ese momento Jin se movió, desapareció de su posición y apareció frente a Raymond en un instante. Lo tomó del brazo y lo apartó justo a tiempo antes de que el ataque impactara. Ambos se deslizaron por el suelo, el golpe cayó justo detrás de ellos por poco. Jin lo soltó sin decir nada, su mirada volvió inmediatamente hacia la criatura. En sus ojos ya no había respeto, ya no veía un caballero sagrado, solo un hombre roto, tirado en el suelo. El pánico empezó a extenderse, los mercenarios comenzaron a dudar. La criatura no dejaba de moverse, no dejaba de crecer. Su cuerpo era una masa caótica de carne palpitante, llena de ojos rojos que observaban en todas direcciones. Ya no había rastro de humanidad en ella. Un rugido atravesó el campo, la abominación terminó de estabilizar su forma, era el resultado de la ambición humana corrompida. Jin observó fijamente, y por un instante, un pensamiento cruzó por su mente. Él también se hacía más fuerte consumiendo núcleos demoníacos, y por un segundo se preguntó si ese podría ser su destino, pero lo dejó pasar. No era el momento, ahora mismo solo importaba sobrevivir. Jin dejó ese pensamiento atrás sin darle más vueltas, no era momento para dudar. Con la espada firme se lanzó directo al combate. Su cuerpo se movió entre los ataques con precisión, esquivando una lluvia de tentáculos que atravesaban el suelo, justo donde había estado un instante atrás. Cada golpe de la criatura era brutal, perforando la tierra con facilidad, levantando fragmentos de tierra y polvo en cada impacto. Pero Jin no se detuvo, siguió avanzando, leyendo los movimientos, buscando un patrón en medio de ese caos, y cuando encontró una apertura, atacó. Su espada descendió con fuerza, atravesando una gruesa capa de carne gris. El impacto fue
sólido, pero la sensación era extraña, como si estuviera cortando algo elástico que no terminaba de ser del todo. Aún así el corte fue profundo, suficiente para hacer reaccionar al monstruo, pero no fue suficiente para detenerlo. La herida empezó a cerrarse, la carne se movió, se ajustó y volvió a unirse como si nunca hubiera sido cortada. La regeneración era absurda. Jin no perdió la calma. Siguió moviéndose entre los espacios que dejaba la criatura, esquivando cada ataque por poco, manteniéndose en constante movimiento. Sus ojos analizaban todo buscando algo más allá de la superficie. Tenía que haber un punto clave, un núcleo, algo que controlara todo ese cuerpo, porque si no eso no iba a terminar nunca. Una enorme boca llena de dientes se abrió frente a él, intentando devorarlo en un solo movimiento. Jin reaccionó de inmediato, lanzando un corte horizontal que se clavó en el costado de la criatura, liberando un chorro de líquido oscuro que salpicó el suelo. Retrocedió un paso, respiró, analizó, pero el resultado seguía siendo el mismo. Todo se regeneraba. Jin apretó la mandíbula, tenía que cambiar la estrategia, y entonces un arpón cruzó el aire, se clavó en la carne del monstruo, luego otro y otro más. Los mercenarios finalmente se movieron. A pesar del miedo, se coordinaron, lanzando arpones unidos a cuerdas que se tensaron al instante, intentando inmovilizar parte del cuerpo del monstruo. Jonathan gritó desde atrás, asegurando que no lo iba a dejar solo. Habían decidido pelear. Claire dio un paso al frente. Su libro comenzó a brillar con una luz intensa mientras recitaba su hechizo. El maná se acumuló a su alrededor, creciendo poco a poco hasta que finalmente lo liberó. La energía azul se expandió por el campo, cubrió los fragmentos del monstruo, envolviéndolos como si fueran cadenas invisibles. Los restos dejaron de moverse con libertad, como si algo los estuviera anclando al lugar. La regeneración empezó a fallar. Por primera vez, los mercenarios tensaron las cuerdas con todas sus fuerzas, gritando mientras trataban de mantener a la criatura inmovilizada. Estaban resistiendo. Jin observó la escena con una leve satisfacción. Incluso los más débiles estaban cumpliendo su parte, y eso era suficiente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Aún no había perdido. El líquido oscuro comenzó a caer con más intensidad. El monstruo estaba perdiendo más de lo que podía recuperar, pero entonces el ambiente cambió. Una energía distinta empezó a surgir desde el interior de la criatura. Un aura púrpura, inestable, comenzó a expandirse desde su núcleo. Los ojos rojos brillaron con más fuerza. Algo no estaba bien. Jin lo sintió de inmediato. Su instinto reaccionó. La criatura estaba a punto de ser algo desesperado. Ajustó su postura, concentró todos sus sentidos, y entonces la carne empezó a deformarse. Desde el interior de la masa, dos rostros comenzaron a aparecer. Derek y Cedric. Sus caras estaban congeladas en un grito silencioso, atrapadas dentro de esa masa monstruosa. La corrupción estaba colapsando. El monstruo soltó un rugido desgarrador. Su cuerpo empezó a latir con una energía roja violenta, expandiéndose, creciéndose, deformándose aún más. Era una pesadilla hecha carne y no había terminado. Al observar con más atención, el horror era mayor. Los rostros distorsionados estaban incrustados en sus sombras, formando parte de esa abominación. La criatura comenzó a agitarse sin control. Decenas de tentáculos gruesos emergieron de su cuerpo, azotando todo a su alrededor como látigos gigantes. Ya no era solo un enemigo, era una catástrofe. Los ataques se volvieron más violentos. Cada impacto era capaz de destrozar el suelo, de hacer volar fragmentos de tierra. Los mercenarios apenas lograban esquivar, mientras todo a su alrededor se venía abajo. Incluso Raymond apenas podía mantenerse en pie. El caos aumentaba. La boca principal del monstruo se abrió aún más, convirtiéndose en un abismo lleno de dientes, y mientras más destrucción causaba, más crecía. Jin no dudó, se lanzó directo al centro del caos una vez más. Su cuerpo se volvió un borrón en movimiento. Mientras los demás apenas reaccionaban, él ya estaba dentro del combate. La masa del monstruo no dejó de retorcerse. Una mezcla grotesca de carne, músculos y venas se movían sin parar, adoptándose cada ataque como si tuviera voluntad propia. Era como si todo su cuerpo estuviera diseñado para proteger su punto vital, pero eso no lo detuvo. Jin alzó un corte horizontal con fuerza. Su espada atravesó el costado de la criatura y liberó otro chorro de líquido oscuro. El monstruo soltó un chillido agudo, ladeando la cabeza por el impacto. Intentó contraatacar, pero el prota ya se había movido. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba encima. Sin darle espacio, lanzó una patada directa al centro de su rostro. El impacto fue seco, pesado. Por un instante la cabeza del monstruo quedó presionada contra su propio cuerpo, completamente desbalanceado. Jin aprovechó ese momento para tomar distancia. Los mercenarios seguían de pie, apenas, pero resistiendo. Eso era suficiente. Detrás de él la criatura no se detenía. Sus extremidades seguían moviéndose sin descanso, preparándose para lanzar otro ataque. No tenía límite, pero Jin ya lo había entendido. No se trataba de fuerza, se trataba de llegar al núcleo. Sin perder tiempo, dejó claro que debía seguir cortando, debilitando las capas externas hasta alcanzar el centro. Ese era el único punto realmente importante. Jonathan asintió con firmeza, apretó su arma, animando a los demás. Mientras más peleaban, más entendían el movimiento del monstruo. Jin dejó escapar una leve sonrisa, fría y segura. Era momento de terminar con esto. Entonces liberó su poder. El maná comenzó a mover su espada, pero no era como el de Raymond. No era sagrado, era oscuro. Una energía púrpura comenzó a girar alrededor de su arma, densa, pesada, como una llama distorsionada que deformaba el aire a su alrededor. La presión cambió, el ambiente se volvió más denso. Tras eso se lanzó, su velocidad aumentó de golpe. La espada dejó un rastro oscuro mientras avanzaba, y cuando atacó, todo cambió. La aguja atravesó la carne del monstruo sin resistencia. Cada corte dejaba una herida que no se cerraba. La regeneración empezó a fallar. El monstruo gritó con desesperación. El prota no se detuvo, siguió avanzando, abriéndose paso a través de la masa, destruyendo todo a su paso.
la energía púrpura quemaba la carne, impidiendo que se regenerara como antes. Un corte vertical descendió con fuerza. La espada abrió una grieta enorme en el torso de la criatura. Ahora sí, la regeneración no podía seguirle el ritmo. El monstruo estaba cayendo. El prota avanzó sin dudarlo, atravesando el hombro y destruyendo los rostros que emergían de la carne. Su enfoque era claro. Y finalmente lo vio. Un brillo azul en lo más profundo de la masa, el núcleo. Sin detenerse, se lanzó hacia adelante, levantando la espada una última vez. La energía púrpura rodeó completamente el arma, mientras sus ojos brillaban con intensidad. La espada atravesó el núcleo en un solo movimiento. El impacto fue inmediato. Una explosión de sangre y esencia salió disparada en todas direcciones, mientras el cuerpo del monstruo comenzaba a colapsar. La abominación soltó un último grito antes de desmoronarse por completo. Los mercenarios cayeron de rodillas, respirando con dificultad, mientras la tensión desaparecía poco a poco. Estaban cubiertos de sangre y polvo, pero vivos. Habían sobrevivido. Claire atendía a Raymond a la distancia. El caballero apenas podía mantenerse consciente, su armadura destruida y su expresión completamente vacía. Mientras tanto, el cuerpo del monstruo empezó a deshacerse. De entre los restos, dos fragmentos del núcleo azul cayeron al suelo. Eran lo único que quedaba de esa pesadilla. Los soldados comenzaron a celebrar, levantaron los brazos, todavía incrédulos. Pero el prota no celebró, se quedó de pie, observando todo en silencio. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero su mirada seguía firme, enfocada. Para él esto era solo otro combate más. Uno de los núcleos brillaba en el suelo, reflejando su luz azul sobre la tierra húmeda. Era una concentración pura de esencia demoníaca. Uno de los mercenarios se acercó riendo, aliviado de seguir con vida, incluso bromeando con el prota por haber sobrevivido a todo eso. Pero él no respondió, ya estaba pensando en lo siguiente. Entre los árboles, alguien observaba. Una mujer de cabello rojo, cubierta con un velo negro, había visto todo de las sombras. Nadie había notado su presencia, pero los restos del monstruo con desprecio. Para ella todo eso había sido un fracaso. Cerró los ojos por un momento, soltando un suspiro frío. Luego volvió su mirada hacia el prota y al núcleo que sostenía, y se preguntó quién era realmente. Más tarde, junto a la fogata, el prota revisaba sus cosas, mientras el resto dormía. Sacó el núcleo azul, observándolo en silencio. Sabía el riesgo, pero también sabía el beneficio. Sin dudarlo, lo llevó a la boca y lo mordió. Cerrando los ojos, la energía comenzó a fluir dentro de él. La sensación fue intensa, pesada, y entonces una visión apareció. Un hombre estaba atado a un altar de piedra, temblando de miedo. Jin observó la escena desde afuera y entendió algo. No era un recuerdo cualquiera, era parte del pasado de la criatura. Apareció en un lugar desconocido, donde vio a un hombre atado a una mesa de piedra. El prota entendió de inmediato que no era su recuerdo, estaba viendo la memoria de alguien más. En esa escena, una mujer hablaba con frialdad, culpando al hombre por la incompetencia de su padre. Le dijo que si quería vivir, tendría que demostrarlo con resultados. Quería comprobar si realmente valía la pena. Luego, con una poción en la mano, se preguntó si él era digno, y sin esperar respuesta, lo obligó a beber ese líquido. El hombre comenzó a gritar de dolor, mientras una sustancia oscura salía de su cuerpo. Y de pronto el prota volvió a la realidad. La sensación fue tan intensa que casi no pudo soportarla. Una fuerte náusea lo golpeó de inmediato, obligándolo a retroceder antes de terminar vomitando en medio del bosque. Se quedó jadeando, intentando recuperarse, mientras procesaba lo que había visto. Entonces, entendió algo importante. Al comer núcleos, a veces se absorbía recuerdos de la criatura, y en este caso, ese recuerdo pertenecía a los hijos del noble. Eso hizo que todo tuviera más sentido. Recordó que los demonios eran humanos corrompidos, distorsionados por el karma. Así que alguien debía estar detrás de todo eso, y su sospecha fue clara. Aquella mujer de la visión podía ser una sacerdotisa oscura. En ese momento, uno de sus compañeros lo llamó para continuar el viaje. La maga se le acercó preocupada, notando que estaba sudando demasiado, y con cierta sospecha, le preguntó si había vuelto a comer un núcleo. El prota dudó por un instante, pensó contar lo que vio, pero decidió guardárselo. No vale la pena preocuparlos por ahora. Mientras retomaban el camino, aquella mujer misteriosa los observaba de lejos, con una leve sonrisa. Se notaba que estaba interesada en él, y no era la única. La pelirroja también observaba con atención, notando que había algo extraño en ese joven. No era normal que alguien comiera núcleos sin más. Eso despertó su curiosidad, y empezó a preguntarse qué intenciones tenía realmente. El tiempo pasó, y la caravana volvió a avanzar bajo el liderazgo del caballero. Mientras caminaban, el maestro comenzó a hacer una oración al dios del equilibrio, recordando a su aprendiz como alguien valiente que volvió por la paz, pidiendo que lo cuidaran en el otro mundo. El prota reflexionó en silencio. Solo habían peleado una vez, pero aún así esperaba que no hubiera sido en vano. Pero como siempre, la calma no duró mucho. De repente el maestro sintió algo extraño y giró la mirada con sorpresa. En lo alto de un acantilado apareció una criatura imponente, un lobo rojo. Sus ojos azules brillaban intensamente mientras observaba el grupo. Al ver al maestro cayó de rodillas y comenzó a agradecer a su dios. Mientras el prota, confundido, preguntaba qué estaba pasando. El caballero explicó que era una señal divina, un símbolo de consuelo. Pero el prota no le dio tanta importancia. Miró al lobo directamente y con los ojos brillando, le dijo que dejara de hacerse el importante. Y lo más sorprendente fue lo que pasó después. El lobo reaccionó, se estremeció por un momento y luego saltó del acantilado corriendo directamente hacia él. El caballero se quedó completamente en shock. El caballero no podía creer lo que estaba viendo. Aquella criatura que su propia iglesia jamás había logrado domesticar, ahora estaba ahí completamente tranquila junto al prota. Era algo que simplemente no encajaba con todo lo que conocía. El prota, sin darle muchas vueltas, comentó que ya había derrotado a un hombre lobo antes, y con eso dejó al maestro sin palabras. No sabía qué clase de persona tenía enfrente, pero estaba claro que no era alguien común. Con una mirada seria, el caballero lo observó en silencio, intentando comprenderlo mejor. Mientras tanto, el lobo se acercó a la tumba del aprendiz caído y se sentó junto a ella, como si también estuviera rindiendo respeto. Ese gesto hizo que el ambiente se volviera más solemne. El maestro se acercó con calma y después de unos segundos le pidió favor al prota. Quería saber si el lobo ya tenía nombre y luego le pidió que le llamara Rex. Explicó que no era correcto referirse a una criatura sagrada como si fuera cualquier cosa, y además quería
quería que la voluntad de su aprendiz continuara a través de él. El prota miró al lobo y le preguntó directamente si estaba de acuerdo. El animal simplemente asistió. Con este prota aceptó la petición sin problema y el maestro le agradeció el gesto con sinceridad. Pero justo cuando todo parecía calmarse, un anciano apareció. Caminaba apoyado en un bastón con una presencia que no pasaba desapercibida. El prota mostró cierta molestia por la interrupción. Mientras que el caballero se sorprendió al reconocerlo, el hombre era Bao, un monje y una de las figuras más importantes de la ciudad. Y no venía solo. Detrás de él había varios hombres formando prácticamente un pequeño ejército. Todos se reunieron para recibirlo, dejando claro su nivel de autoridad. Raymond estaba de pie frente al anciano monje, con una mano cerca del pecho mientras la gente empezaba a reunirse detrás de él. Con respeto le dio la bienvenida a Elder, manteniendo la compostura a pesar del ambiente. El anciano Bao, apoyándose ligeramente su bastón, respondió con calma, disculpándose por aparecer en un momento de luto. Raymond le dijo que no había problema, pero enseguida le preguntó cuál era el motivo de su visita, y ahí fue cuando la cosa cambió. Con una expresión seria, Bao dejó claro que había venido por una razón muy específica: investigar la muerte de los hijos del Golden Bug. Raymond se tensó de inmediato. Le preguntó directamente si aún pensaba que la culpa era de ellos, de los mercenarios. Y mientras esto pasaba, el prota observaba todo en silencio, pero por dentro ya estaba procesando la situación. Tenía sentido. Después de todo, los clientes habían muerto mientras transportaban una enorme fortuna, así que era completamente normal que los sospechosos fueran ellos. Raymond intentó defenderse, preguntando si su testimonio no era suficiente, pero Bao fue claro, no lo era. Y no solo eso, se acercó ligeramente con una expresión más dura y dijo caer algo más importante. Todavía no había una explicación clara de cómo esos jóvenes terminaron convertidos en abominaciones. Entonces, en rodeos, soltó lo que realmente estaba pensando. Comentó que podía percibir el rastro de un sacerdote oscuro en todo ese incidente. Eso cambió completamente el ambiente. El anciano giró la mirada hacia el prota y le preguntó directamente qué opinaba al respecto. Ahí fue cuando todo se tensó aún más. El prota se dio cuenta de lo importante. El anciano conocía su nombre y con una mirada fría le devolvió la pregunta, preguntando si lo estaba acusando, pero Elder no respondió. Se quedó completamente en silencio y este silencio pesaba bastante. La escena cambió de golpe y ahora estaban en la arena de entrenamiento de la ciudad pionera, un lugar amplio con plataformas de madera, escaleras, armas y antorchas iluminando el entorno. El prota estaba al frente, mientras el monje se mantenía detrás sosteniendo su bastón. Entonces Bao empezó a hablar. Dijo que las personas fuertes normalmente mostraban talento desde pequeñas, pero en su caso todo era distinto. Él simplemente había aparecido de la nada, logrando hazañas increíbles en muy poco tiempo. Y para empeorar las cosas, también había sido involucrado en el incidente de las abominaciones. Era sin duda sospechoso. El prota lo entendía. Sabía que en un lugar así, los fuertes eran observados constantemente, y siendo alguien que ni siquiera pertenecía a ese mundo, era lógico que levantara más dudas. Aún así, no iba a quedarse callado. Le preguntó directamente qué tenía que ver todo eso con pelear contra él. Raymond intervino, diciendo que tenía razón, que además acababa de salir de una batalla y no estaba en condiciones. Pero Bao no se mostró afectado en lo más mínimo. Con calma preguntó si eso significaba que se negaba a cooperar con la investigación. Raymond se quedó completamente sorprendido, pensando que aquello era completamente injusto. Mientras tanto, el prota analizaba la situación. No podía simplemente atacar a alguien por sospechas, y mucho menos a un anciano. Pero entonces el Elder habló de nuevo. Le preguntó si estaba preocupado por su edad, y en ese momento todo cambió. Un aura dorada comenzó a rodearlo. Se enderezó, dejando claro que su posición no era por casualidad, sino por su propia fuerza, y sin previo aviso, avanzó. Y bueno, cuando el anciano se movió, quedó claro que no era ningún anciano común. Su velocidad era absurda, tanto que el prota apenas alcanzó a reaccionar cuando ya lo tenía encima. Sin previo aviso, Bao lanzó su ataque directo, empujando su palma envuelta en esa aura dorada. El impacto fue brutal. El golpe conectó de lleno en el pecho del prota, liberando una onda de choque que lo envolvió por completo. El dolor se reflejó en su rostro, mientras la sangre salía de su boca, y sin poder detenerse, salió disparado hasta estrellarse con uno de los muros de la arena. Los escombros se levantaron a su alrededor. Raymond gritó su nombre claramente preocupado, mientras recordaba en voz alta que los monjes de Vitra no eran cualquier cosa. Eran artistas marciales con una fuerza completamente fuera de lo normal, y entre todos ellos, Bao era el más fuerte. Aún así, el prota no se quedó en el suelo. Se levantó lentamente, limpiándose la sangre de la boca, mientras el polvo aún caía a su alrededor. Su mirada se mantuvo fija al frente, analizando cada detalle. Bao, por su parte, permanecía de pie, rodeado por esa aura dorada que giraba a su alrededor, levantando su puño con total confianza. Incluso llegó a decirle que no se descuidara ni un segundo. Luego, con una ligera burla, comentó que Raymond parecía estar demasiado de su lado, como si eso fuera a hacerlo perder el control. Pero el prota ya no estaba prestando atención a eso. Había notado algo importante. El golpe había sido fuerte, bastante fuerte, pero no tanto como debería. Y entonces, mientras apretaba su espada, comenzó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Su cuerpo, las heridas que había recibido en la pelea anterior, deberían haberlo dejado fuera por semanas, pero ya no estaban. Incluso el daño reciente comenzó a desaparecer poco a poco. Ahí fue cuando todo encajó. Recordó el núcleo, recordó lo que había comido, y entendió que había tenido la capacidad de regeneración de la aberración. Por un momento, una idea cruzó por su mente, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Era un golpe de suerte increíble, un verdadero jackpot. Sin perder tiempo, se lanzó de nuevo al ataque. Espada en mano, decidió probar ese nuevo poder, pero Bao no se quedó atrás. Con un simple movimiento bloqueó el ataque usando su brazo, deteniendo la hoja sin ningún problema. El impacto hizo que el prota retrocediera. El anciano apretó el puño, rodeado por esa energía dorada, y comentó con cierto tono divertido que no parecía alguien herido en absoluto. Incluso dijo que era capaz de emocionar a un anciano como él. Por un momento pareció considerar seguir luchando, pero se detuvo, suspiró ligeramente
claramente, y entonces dijo que era momento de pasar al siguiente nivel. Sin dudarlo, levantó la mano hacia su rostro y anunció que usaría su técnica especial, el ojo del corazón. En ese instante, un símbolo brillante apareció sobre su venda, mientras la energía dorada se concentraba alrededor de su cabeza. El ambiente cambió por completo. El prota lo notó, algo peligroso estaba por ocurrir. Bao juntó las manos frente a su pecho, mientras líneas oscuras comenzaban a deslizarse de sus ojos. Explicó que había renunciado a su visión para despertar un tercer ojo, uno capaz de ver la esencia de las personas. No era un poder cualquiera, era algo que iba directo al alma. El prota mantuvo la mirada firme, pero en el fondo entendía lo que estaba en juego. Si ese anciano encontraba algo sospechoso, todo se complicaría. Entonces, sin más, el poder se activó. Una luz intensa llenó el lugar, mientras el símbolo brillaba entre ambos. El Elder, completamente calmado, dejó claro lo que iba a hacer: ver la verdad. Saber si aquel joven era realmente un sacerdote oscuro o algo completamente diferente. Y en ese momento entró en su mente. Y bueno, en cuanto el poder se activó, todo cambió por completo. El anciano no estaba viendo algo normal. Primero, apareció una figura extraña en medio de la oscuridad. Una especie de criatura con forma distorsionada, como si estuviera agazapado, esperando atacar. Pero eso solo fue el inicio, porque en cuestión de segundos la imagen cambió. Ahora estaba frente a algo mucho peor, un entorno completamente oscuro, y en medio de esa nada comenzaron a aparecer múltiples figuras, sombras con formas monstruosas, todas con ojos rojos brillando en la oscuridad, observándolo fijamente. Era como si hubiera entrado en un lugar que no debería existir. Entonces, una voz resonó, una voz firme y autoritaria. Le ordenaba que se fuera, que se apartara de inmediato. El anciano sintió como su cuerpo reaccionaba, como el ambiente se volvía cada vez más pesado, más opresivo. De pronto se encontró de pie en lo que parecía un suelo cubierto de agua profunda, creando ondas a cada paso. Miró a su alrededor y no entendía qué estaba pasando, pero algo sí estaba claro: ese lugar era peligroso. Su expresión cambió por completo. El sudor comenzó a caer por su rostro mientras sentía la presión de ese mundo extraño. Nunca había visto algo así, jamás. Era un mundo mental, pero no uno común. Era algo mucho más profundo, mucho más aterrador. Mientras tanto, en la realidad, todo ocurrió en un instante. El prota, notando que algo no iba bien, se acercó y le tocó el hombro, sacándolo de ese estado de golpe. El anciano reaccionó bruscamente, como si hubiera sido arrastrado de vuelta. Respiraba con dificultad. El sudor corría por su rostro. El prota, con una expresión seria, le preguntó si estaba bien, notando algo raro. No podía sentir su maná. Eso lo dejó aún más desconcertado. El anciano, todavía afectado, intentó calmarse mientras procesaba lo que acababa de ver. Admitió que ese mundo mental era completamente distinto a todo lo que había conocido. Algo que iba más allá de lo inquietante, era directamente aterrador. Pero aún así, había algo importante: ese mundo no estaba colapsando, y eso significaba una sola cosa: el prota no era un sacerdote oscuro. Con eso claro, el anciano juntó las manos frente a su pecho y sin dudarlo se inclinó ligeramente, disculpándose por su comportamiento. Admitió que había sido necesario confirmar la verdad. Para él, eso era algo demasiado importante como para ignorarlo. El prota, por su parte, no ocultó su confusión. No esperaba ese cambio tan repentino, pero antes de que pudiera decir algo más, una voz interrumpió la escena. Desde la entrada, una joven apareció. Avanzó con calma, presentándose con total naturalidad. Dijo su nombre con seguridad, dejando claro quién era: Cindy, la hija menor de la familia Golden Book. El prota giró ligeramente la mirada hacia ella, con una expresión más seria, mientras entendía que todo eso aún no había terminado. Y fue entonces cuando el anciano habló una vez más. Dijo que quería confiarle una misión directamente relacionada con los sacerdotes oscuros. La escena cambió poco después, trasladándose al bosque, donde el ambiente era completamente distinto. El viento movía las hojas suavemente, pero había algo incómodo en el aire, una sensación de que todo estaba mal. Cindy caminaba al frente, guiando el camino, mientras el prota y el anciano la seguían de cerca, y mientras avanzaban ella empezó a explicar lo que realmente estaba pasando. No era la primera vez que aparecían abominaciones. Eso ya era un problema conocido, pero últimamente todo había empeorado en un nivel preocupante. La tercera unidad pionera se había convertido prácticamente en el centro de todo. Cada vez más personas estaban siendo convertidas, cada vez más criaturas aparecían, y lo peor de todo era que incluso el bosque estaba siendo afectado, se estaba contaminando, transformándose poco a poco en parte del reino demoníaco. Ese detalle hizo que el prota entrecerrara los ojos. Ya no era solo un problema local, era algo mucho más grande. Pero entonces Cindy se detuvo de golpe. Dijo que ya habían llegado. El prota levantó la mirada y lo que vio no era normal. Frente a ellos, varias figuras vestidas con túnicas blancas estaban arrodilladas alrededor de algo enorme. Algo que no solo se veía extraño, se sentía. Una masa púrpura gigante, un núcleo de grieta. Aquella cosa latía como si tuviera vida propia, con múltiples tentáculos sobresaliendo de la superficie. Desde su centro, una energía extraña se expandía constantemente, contaminando todo a su alrededor. Era literalmente una fuente de corrupción, un punto de conexión con el reino demoníaco. Alrededor de ese núcleo, varias personas rezaban con las manos juntas, rodeadas por una luz dorada. Sus voces eran firmes, constantes, como si estuvieran intentando contener algo que claramente estaba fuera de control. Mientras tanto, otros individuos vestidos con túnicas oscuras y máscaras rociaban algún tipo de sustancia sobre el núcleo. Estaban intentando purificarlo, pero no parecía fácil, para nada. El prota observó la escena con atención y lo entendió rápido. Eso no era algo que se resolviera en un día. No era una tarea simple, era algo mucho más complicado de lo que parecía a simple vista. Entonces recordó algo importante. Mencionó que según tenía entendido, el poder del karma debía debilitarse mientras más lejos estuviera del imperio. Cindy confirmó que eso era cierto, y ahí fue cuando todo encajó. Si ese fenómeno estaba ocurriendo en ese lugar, entonces había algo provocándolo. No era natural, no era casualidad, era intencional. El prota no necesitó decirlo en voz alta para entenderlo, pero aún así lo pensó con claridad. Un sacerdote oscuro. Cindy continuó avanzando, mientras explicaba que si la cantidad de abominaciones y núcleos seguían aumentando a ese ritmo, la tercera ciudad pionera estaba
estarían en un peligro real. No era una exageración, era una advertencia. El anciano, caminando a su lado, lo confirmó con un tono más serio. Dijo que en el peor de los casos, la ciudad entera podría desaparecer, y eso ya no era cualquier cosa. Eso era una crisis total. Por eso habían estado buscando con tanto cuidado el escondite del enemigo. No podían permitirse fallar, y finalmente habían encontrado una posible ubicación de su base. El anciano se detuvo, giró la mirada hacia el prota, y sin rodeos, le hizo la pregunta si estaba dispuesto a unirse a la operación para eliminarlos. Dentro de 2 semanas, Cindy añadió que recibiría la máxima compensación posible. No estaban jugando, querían que aceptara. Y ahí fue cuando el prota lo entendió completamente. Esa era la razón por la que lo habían buscado. Miró a ambos, al anciano de la tercera ciudad pionera y a la única heredera del Golden Book, gente realmente poderosa, y sin darse cuenta una leve sonrisa apareció en su rostro, porque eso significaba algo muy claro. Finalmente lo estaban reconociendo. Y bueno, después de esa propuesta, todo empezó a tomar un rumbo distinto. Ya no era solo una conversación más, ahora había un objetivo claro en el aire. El prota lo tenía presente, pero tampoco dejó que eso lo sacara completamente de su enfoque. La escena cambió poco después, con un cielo que empezaba a cubrirse de nubes oscuras, mientras el grupo avanzaba por el camino. Había una sensación rara, como si algo se estuviera preparando. Fue entonces cuando Claire se acercó. Se notaba que había estado pensando en todo lo ocurrido, porque no tardó en soltarlo. Le dijo que no volviera a mencionar lo que había pasado antes, que realmente se había preocupado bastante por él. Y es que tenía razón. Si alguien era acusado de ser un sacerdote oscuro, eso no terminaba bien, para nada. No era solo una cuestión de reputación, era prácticamente una sentencia. Incluso mencionó que había escuchado historias de cómo trataban a ese tipo de personas. No solo los eliminaban, a veces los torturaban primero. Eso hizo que el prota se quedara pensativo por un momento, incluso llegó a imaginarlo. Se vio a sí mismo en esa situación, siendo sometido a ese tipo de cosas, y obviamente no era algo que quisiera experimentar. Pero como era esperarse, no se quedó enganchado con eso demasiado tiempo. Claire interrumpió ese momento anunciando que ya habían llegado. El prota levantó la mirada y ahí estaba. Una ciudad enorme, imponente, rodeada por murallas gigantescas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La Wall City Yard, un lugar completamente distinto a las ciudades pioneras. No tenía ese aire salvaje, sino algo mucho más estructurado, más seguro. Era literalmente uno de los lugares más protegidos del mundo. Todo en ese lugar transmitía estabilidad, orden, seguridad. El prota lo esperó en silencio por un momento, y no pudo evitar pensar algo, si algún día podría vivir en un lugar así. Pero como siempre, dejó ese pensamiento de lado. No era el momento, todavía no, así que simplemente llamó a Raymond. El caballero giró de inmediato, con esa expresión seria de siempre, y tras escuchar lo que tenía que decir, decidió que todos debían descansar antes de continuar. Era necesario. La gente empezó a acomodarse poco a poco. Algunos se sentaron, otros se recostaron directamente en el suelo. Incluso la criatura de carga se dejó caer, aprovechando el momento de calma. Pero no todos estaban tranquilos. Uno de los compañeros no tardó en reaccionar al escuchar que el prota se iría a la tercera ciudad pionera. Le sorprendió. Era demasiado repentino. Pero como el mismo prota le dijo, así funcionaba ese trabajo. Las misiones terminaban y cada quien seguía su propio camino. Aún así, no dejaba de ser un poco triste. El prota estuvo de acuerdo, pero no se quedó con eso. Fue directo al punto y les preguntó qué harían ahora. La respuesta fue tan simple como predecible: beber y después seguir bebiendo. Eso le sacó una pequeña reacción, pero no dijo mucho más. En cambio, giró la mirada hacia Claire. Quería saber qué haría ella. La joven cerró los ojos por un momento con una leve sonrisa antes de responder, y le dijo que buscaría otro trabajo. Sí, había ganado dinero, pero no era suficiente. Aún necesitaba más. El prota no entendió del todo, así que le preguntó directamente, y fue ahí cuando salió el tema importante: la Magic Tower. Claire explicó que aunque se llamaba maga, en realidad solo tenía conocimientos básicos. Apenas había superado el nivel más elemental. No era suficiente para ella. Quería avanzar, quería aprender magia real, magia de alto nivel, y para eso necesitaba entrar a la torre, un lugar donde enseñaban esas cosas. Básicamente, una universidad de magia. Pero no era fácil, requería dinero, mucho dinero. Por eso estaba trabajando, por eso estaba ahorrando. El prota lo entendió perfectamente y no pudo evitar pensar en eso. Era básicamente admirable. Se quedó en silencio unos segundos, pensando, analizando, y luego, sin hacer mucho ruido, abrió su bolsa, sacó un pequeño saco de monedas y lo levantó frente a ella. Le preguntó si eso sería suficiente. Claire obviamente se quedó congelada, no esperaba algo así. Rechazó la oferta de inmediato, diciendo que no podía aceptar algo tan grande, que no tenía cara para recibirlo. Pero el prota no lo veía de esa forma. Le dijo que no era un regalo sin sentido. Ella también había ayudado, y bastante, así que era justo. Uno de los compañeros viendo la escena comentó lo grande que era ese gesto, pero aún así Claire seguía dudando. No sabía qué hacer, no estaba preparada para aceptar algo así. Pero el prota no insistió demasiado, simplemente tomó su mano y colocó la bolsa en ella, sin más, sin presión. Con una leve sonrisa le dijo que estaba seguro de que volverían a encontrarse, y eso la dejó completamente sin palabras. Su rostro se sonrojó al instante, sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, y por un momento simplemente no supo qué decir. Pero antes de que él se fuera, lo detuvo, sujetó su capa desde atrás y finalmente aceptó. Le agradeció con sinceridad, con una expresión completamente decidida. Incluso llegó a prometer que algún día devolvería ese favor. El prota la miró en silencio, sus ojos se suavizaron un poco, pero no dijo mucho, solo asintió. Tras ello se despidió del grupo, les dijo que se cuidaran y empezó a alejarse, sin mirar atrás. Y bueno, después de esa despedida, el prota no se detuvo ni un momento, siguió avanzando con calma, mientras el grupo quedaba atrás poco a poco. Su capa se movía con el viento y a su lado Rex lo acompañaba sin decir nada, como si entendiera perfectamente que ese era el camino
lo que le tocaba seguir ahora. Antes de irse por completo, el lobo se acercó una última vez al caballero. Raymond lo llamó por su nombre, con una expresión mucho más suave que antes. Le pidió que se mantuviera fuerte, que siguiera adelante, y aunque no lo dijo directamente, era claro que también estaba confiando en él para seguir el legado de su aprendiz. Con eso ambos tomaron caminos distintos. El prota siguió hacia adelante, el resto se quedó atrás, pero mientras él avanzaba, otra escena ocurría en paralelo. Desde lo alto de la muralla, Cindy observaba todo con atención. Su mirada estaba fija en el prota, claramente preocupada por algo que no terminaba de encajarle. No tardó en hablar, le preguntó al anciano si realmente no le preocupaba lo que acababa de pasar, especialmente el hecho de que el prota probablemente había consumido un núcleo. Y eso no era algo menor. El anciano se tomó un momento antes de responder. No reaccionó de inmediato, solo guardó silencio. Luego explicó con calma que el simple hecho de comer un núcleo no convertía automáticamente a alguien en un sacerdote oscuro. Pero Cindy no lo vio así. Para ella el problema no era solo ese, el problema era el poder. Dijo que al final todos terminaban perdiendo el control cuando obtenían demasiado poder, que no importaba quién fuera, siempre pasaba. Cerró los ojos por un instante y le pidió que fuera honesto, insinuando que tal vez lo estaba protegiendo porque quería creer que aún había humanidad en él. Ese comentario golpeó directamente al anciano porque le hizo recordar algo en su pasado. Su reacción cambió, se volvió mucho más seria, pero decidió no continuar la conversación. Simplemente dijo que no quería seguir hablando de eso. Cindy se disculpó por su tono, pero no se quedó callada. Dejó algo muy claro antes de irse: si el prota hacía algo indebido, ella misma sería la primera en acusarlo como sacerdote oscuro, y cuando eso pasara, ni siquiera el Elder podría protegerlo. Después de eso se marchó. El anciano se quedó solo por un momento, pero su respuesta fue firme. Eso no iba a pasar. Recordó claramente algo clave: el prota había consumido varios núcleos y aún así su mundo interior no se había derrumbado. Seguía intacto, seguía estable, y eso solo significaba una cosa: seguía siendo humano. Para él eso era suficiente. Sabía que el mundo todavía no estaba preparado para alguien así, pero también tenía algo claro más. Ese joven tenía un futuro enorme por delante, y no era una simple suposición, era una certeza. Y justo después de eso, la escena cambió por completo. Ahora el prota ya estaba con la primera fuerza expedicionaria. Todos avanzaban en formación con un ambiente completamente distinto al de antes. Ya no había calma, ahora había tensión, preparación, determinación. Uno de los soldados lo dijo sin rodeos. Todo tenía su momento, y ese era el momento de pelear. Las lanzas brillaban bajo la luz mientras el grupo avanzaba hacia el bosque. El prota caminaba entre ellos tranquilo, como si todo lo que estaba por venir no fuera nada nuevo para él. Pero entonces pasó algo inesperado. Sin previo aviso, se golpeó la cabeza con una piedra, así sin más. El sonido fue seco, directo, y la sangre empezó a correr por su frente. Los soldados se quedaron completamente confundidos, no entendían qué acaba de pasar. Pero lo más extraño no fue eso, fue lo que hizo después. Empezó a contar con total calma, como si nada. Mientras lo hacía, la herida comenzó a cerrarse frente a todos, poco a poco, como si el tiempo se estuviera invirtiendo, hasta desaparecer completamente. Ahí fue cuando lo explicó. Su regeneración podía curar heridas menores en aproximadamente 10 minutos. Incluso recordó cómo su lesión anterior, que debería haberlo dejado fuera por semanas, ya no estaba. Se había curado. Y no solo eso, con una leve sonrisa, incluso llegó a pensar en algo más extremo: si sería capaz de regenerar un brazo completo. Eso dejó claro algo muy importante: comer núcleos valía completamente la pena. Estaba ansioso, quería probar ese poder en una batalla real. Uno de los soldados intentó bromear, pero aliviar la tensión, diciendo que había escuchado el apodo de rompecabezas, pero no sabía que se referían a él. El prota simplemente se disculpó por haberlos asustado. Pero entonces apareció alguien más, un hombre pelirrojo. Dijo que todo había sido una prueba. Se presentó como el comandante Roland y dejó algo claro desde el inicio: le gustaban los genios. Y según él, todo genio necesitaba un poco de locura. Además, si el anciano lo había recomendado, entonces no había duda, era alguien especial. Pero el prota no se dejó llevar por eso, fue directo al punto. Preguntó cuál era el plan. Roland sonrió, como si esperara esa actitud, y explicó la misión: entrarían al bosque para destruir los núcleos de la grieta. Tenían un máximo de 10 días. El prota pensó que era demasiado tiempo, pero no alcanzó a decir nada más, porque algo salió del suelo. Una criatura emergió de golpe frente a ellos. El comandante reaccionó al instante, sacó su espada y con un solo movimiento limpio la partió en dos, sin esfuerzo. Explicó que los monstruos estaban apareciendo debido a los núcleos. Pero eso no fue todo. Más criaturas comenzaron a salir del suelo, muchos más, desde todas direcciones, rodeándolos completamente. En una emboscada, Roland gritó que todos se prepararan, y los soldados formaron una defensa sólida, levantando escudos y lanzas para cubrirse entre ellos. Las criaturas atacaron sin dudar: garras, colmillos, fuerza bruta. Algunos soldados resultaron heridos. El prota lo notó al instante. Esas cosas ahora podían moverse bajo tierra. Eso cambiaba completamente el combate. El comandante ordenó luchar espalda con espalda, manteniendo la formación, y justo cuando uno de los soldados estaba a punto de caer, el prota apareció. Intervino en el momento exacto, pero no retrocedió, no se protegió, se dejó rodear. Todas las criaturas se lanzaron contra él al mismo tiempo. Desde fuera pareció una locura total, pero él no estaba preocupado. Sacó su daga y, en lugar de atacar normalmente, absorbió la energía de una de las bestias. Una luz azul brilló intensamente. La esencia de la criatura fue drenada. Los demás reaccionaron de inmediato, sintiendo el efecto. El prota lo analizó, se preguntó si podían heredar sus habilidades, pero rápidamente descartó la idea. Excavar no le serviría de nada, no era útil. Lo único que le importaba en ese momento era una sola cosa: los núcleos. Momento de terminar con